No puedes decir que algo es una competencia desleal si tú tienes acceso a ella. Venir aquí no es una pregunta de por qué, es una pregunta de cuándo. Yo conozco cómo hacer empresas en Honduras, Guatemala y El Salvador. Sin embargo, en Próspera me toma 6 minutos llenar un formulario y ya, listo. Y dices, yo en Bitcoin 100% y manejo todos mis ledgers, todos mis reportes en Bitcoin. Tienes una empresa que de repente es 100% digital, tú no te encuentras aquí, no tienes un equipo aquí, no tienes la responsabilidad de pagar esos impuestos. Y lo bonito de Próspera es que la declaración es inmediata. Pones $1 millón y ¿Un millón dónde? ¿En Próspera o fuera? Básicamente, sí, fuera. Ok, Cero. Gracias. Ya. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Existe una jurisdicción bastante particular, fruto de lo que podríamos considerar un accidente político, que permite que te hagas residente de forma electrónica, sin salir de casa, con un programa de lo que se conoce como e-residency, a imagen y semejanza del modelo estonio, desde la que te puedes armar una empresa electrónica en 4 clics, operar e incluso abrir cuentas bancarias en el sistema financiero tradicional, y todo por $800 anuales. Ah, y si no resides físicamente ahí ni trabajas con gente de esa jurisdicción, pagas 0. Loco, ¿verdad? Pues esa jurisdicción es real. Se llama Próspera, está en Honduras y lleva funcionando desde hace más de un lustro. Y como lo que ofrece suena tan irreal, en el pod de hoy, grabado in situ desde Próspera Roatán, me siento a hablar con el abogado hondureño Ricardo González, para que me cuente todos los detalles que debes saber antes de animarte con una sociedad en Próspera. Con cosas como los costes, posibilidades, privacidad, Bitcoin, aceptabilidad internacional y qué dice Honduras sobre todo esto. Un pod con el que quizá no termines de tomar acción por miedo o bloqueo, pero con el que seguro empezarás a pensar por qué tu país funciona como funciona, y entre el optimismo y la esperanza también te enfadarás mucho con los parásitos locales. Mientras te preparas para dominar las residencias y compañías electrónicas de Próspera, ya verás, es súper interesante, déjame dejarte una nota al margen por si eres de los que empieza a adentrarse aquí a la madriguera del arbitraje jurisdiccional. Tengo varios pods sobre esto y los puedes escuchar, tengo uno sobre Paraguay, sobre Estonia, sobre Chipre, están por ahí, por la biblioteca de podcast. Pues si tú eres de los que empieza aquí, has de saber que no creas que porque haya jurisdicciones así, donde todo se puede crear por internet y no se deba ir in situ, pues no creas que eso ya hace que por defecto no debas pagar impuestos allá donde seas residente fiscal. El camino de la liberación es más largo que un podcast, pero a mí, en mi camino personal, conocer este tipo de ejemplos fueron clave para recorrer ese camino. Espero que sirva como consejo. Y antes de dejarte con el pod, también muchas gracias por el feedback en el anterior episodio que grabé con cámara en mano en Próspera Roatán para añadir también mucho contexto a lo que hoy va a hablar Ricardo aquí. Así que si te interesa saber por qué Próspera existe, ese pod te aclarará muchas dudas. Y también muy agradecido a Hodel, Bitrefill, CoinKite y Bitronics por haber hecho este viaje posible con su apoyo. Más tarde te contaré novedades suculentas sobre todas estas empresas que utilizo semana sí, semana también. Y con todo esto sobre la mesa, prepárate ahora sí para quererte armar una empresa en Próspera. Sin más, te dejo con el pod. Ricardo, buenos días. Buenos días, Luna, ¿qué tal? Un gusto estar aquí en Próspera Roatán, en un estudio espectacular, que también le doy las gracias al equipo por haber armado este estudio buenísimo para poder grabar este tipo de entrevistas. Tengo muchas preguntas que hacerte, así que no me voy a demorar más en la introducción. Y te pregunto, Ricardo, ¿cuál es tu background y a qué te dedicas? Claro, soy un abogado de emprendedores. Llevo ya 8 años trabajando, dedicándome específicamente en atender emprendedores en Honduras. Estudié Derecho en San Pedro Sula, soy hondureño. Y pues, en 3, 4 años de mi experiencia, dije yo, hay muchas cosas que se pudiesen hacer mejor. Y es muy necesario poder encontrar un lugar donde la globalización y el acceso a capital
vayan de la mano, pero con poca burocracia. O por lo menos lo que yo percibía como poca burocracia. Me fui a Estados Unidos a sacar una maestría en Derecho Corporativo, queriendo entender cómo los startups en Estados Unidos funcionaban. Y pues, ¿qué más? Desde que aprendí todo eso, tuve la oportunidad de regresar a Honduras para empezar con Próspera, ¿verdad? Un lugar que cuando me lo mencionaron me dijeron, ¿qué te parece un lugar con poca burocracia, acceso a capital, globalización, bajos impuestos, cero corrupción? Y dije, bueno, eso es lo que quería buscar en Estados Unidos y me dicen, pues, está en casa. Entonces, desde el 2019-20 empecé a trabajar con Próspera y eventualmente pues abrí mi propia firma para atender emprendedores dentro de la zona. O sea, ¿tu trabajo siempre ha sido como abogado en Honduras dentro de Próspera o también has atendido a clientes de fuera de No, Próspera? de fuera. Salido de la universidad puse mi propia firma dedicada específicamente al emprendimiento e innovación y al ver pues muchas complicaciones, ¿verdad? Para que los emprendimientos pudieran salir adelante fue que busqué mejores lugares para poder emprender. Esa era mi idea de Estados Unidos. Entonces ejercí por 4 o 5 años antes de irme a Estados Unidos y luego después de mi maestría en Estados Unidos me vine aquí a Roatán porque conocí el equipo de Próspera antes de que Próspera pues se lanzara públicamente, ¿verdad? Como esta zona. Y desde entonces, pues, regresé a Honduras y he trabajado con Próspera por los últimos 5 años. Entonces, ejercí en el régimen nacional normal primero, vi, ¿verdad?, las complicaciones que esto tenía, me fui a buscar unos mejores lugares y pues terminé regresando a Honduras para poder sacar adelante Próspera y ayudar a construir lo que tenemos y eventualmente, pues, volver a empezar mi firma ya para atender a toda esta gente que está llegando a Próspera. O sea, de alguna forma es como que te fuiste para no volver porque entendías que esto aquí era un quilombo y fue yéndote que acabaste volviendo. Sí, exactamente. Me encantan estas historias porque soy, no sé si has visto Juego de Tronos tú. Sí. Hay una frase que le dicen a la Khaleesi, le dicen que para ir al norte has de ir al sur, para ir al este has de ir al oeste, ¿no? Como lo contrario y al final acabas yendo Correcto. a donde llegas. Y estas historias me hacen siempre pensar en eso. Sí, o sea, casi mi idea, intención completa era quedarme en Estados Unidos para hacer un, ya sabes, un puente donde los emprendedores hondureños tenían a alguien de confianza en Estados Unidos que les ayudara a crear sus empresas allá y buscar todo ese ecosistema y eventualmente llevarme los emprendedores de Honduras para allá. Y al final terminé pues aquí de nuevo, ahora trayéndolos siempre en Honduras, solo que en Roatán y en Próspera. Qué bueno, y qué bueno este background que hayas visto las dos realidades. Vamos a ver qué me puedes contar de todo esto, porque hoy te he invitado, Ricardo, para hablar de esta realidad que es por la que yo estoy aquí. Me han hablado mucho de Próspera, sé que hay muchas cosas interesantes, pero a mí lo que en cierto momento me atrajo, me llamó la atención, fue cuando un amigo del mundo de Bitcoin me dijo, echa un vistazo a Próspera porque tienen un programa de residencia electrónica. Y digo, como Estonia. Dice, sí, como Estonia. Digo, interesante. Digo, pero vale, muy bien, pero ¿y qué me aporta? ¿No? Dice, no, y está muy bien, las facilidades que te dan, es como que tienen una visión más y es muy libre, puedes hacer muchas cosas, está muy bien. Entonces digo, bueno, muy bien, quiero ir a ver Próspera, quiero conocerlo y quiero hablar con Ricardo para que me ayude a entender si todo esto que he escuchado es real. Claro. Para quien no se haya enterado un poco de qué va esto, ¿cómo podríamos explicar qué es el programa este de las e-residencies o residencias electrónicas que tiene Próspera? Bueno, Próspera como una zona económica especial en Honduras, lo que busca es a través de una mejor gobernanza catalizar la prosperidad del ser humano, ¿verdad? Trayendo lo mejor de los hondureños y exponerlo al mejor del mundo. ¿Y qué es exponerlo al mejor del mundo? Pues en muchas ocasiones a veces las barreras y las fronteras nos complican para poder llegar al lugar en donde de verdad queremos emprender o hacer negocios. Entonces, pues Estonia, siendo el primer gobierno digital del mundo, crea, ¿verdad?, este programa de e-residencies y sus residencias digitales, donde tú puedes como usuario venir, crear tu perfil, aplicar un residency y eso te abre las puertas en Estonia a crear una empresa que tiene pues acceso a la Unión Europea, ¿no? Entonces Próspera, básicamente utilizando el mismo modelo, agarra también este concepto de e-residencies para poder decir, le abro las puertas al mundo para que no importa dónde se encuentren, puedan venir ellos, aplicar un e-residency y tener acceso a la plataforma de gobernanza de Próspera, poder constituir una empresa en Próspera y desde donde sea que se encuentren en el mundo tienen acceso a los beneficios de la plataforma. No hay límites, cualquier persona puede aplicar a esta e-residencia. Hay muy pocos límites, hay algunos países, ¿verdad?, que tienen complicaciones y por otros lados sí se hace pues un background check, ¿verdad?, una revisión de tus antecedentes penales a nivel internacional. Próspera pues es un lugar con regulación bastante amigable, pero siempre con regulación
y se procura, ¿verdad?, que las personas que vienen a invertir o vienen a emprender aquí dentro de la zona o que van a vivir dentro de la zona no tengan antecedentes de relaciones con crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y ese tipo de situaciones, ¿no? En Estonia abríamos la puerta al mercado europeo. Pues lo conozco bien el caso, puedes abrirte una cuenta en bancos que tienen un IBAN, ¿no? Que es el sistema, bueno, el que te permite luego hacer SEPAs y pagar, digamos, dentro de Europa y te permite funcionar, te abre las puertas de Europa. Claro. ¿Qué te abre una residencia electrónica de Próspera? Porque, para quien no sepa muy bien de dónde estamos hablando, Próspera está en Roatán, que Roatán es una isla hondureña que está en el Caribe. Así es. Entonces, ¿qué te abre? Bueno, primero que nada es un acceso a el lugar más céntrico de todo el continente americano, o sea, de Norteamérica hasta Sudamérica, es decir, Alaska, Ushuaia en Argentina. Honduras queda en el corazón de todo eso, ¿no? Entonces, crear una empresa aquí te abre acceso, de verdad, a todo este mercado en América, en este lado del hemisferio. Roatán es un lugar bastante céntrico, ¿verdad? Donde tienes bastantes vuelos que vienen desde Estados Unidos, Centroamérica. Es bastante accesible llegar. Es un lugar muy bonito. Como podrás ver, nuestro ambiente es un espectáculo. Y en general, pues te abre la puerta a toda la economía que se encuentra a este lado del mundo. Te abre la puerta a diferentes emprendimientos y empresas que están haciendo negocios aquí, nuevas formas de hacer negocios digitales, ¿verdad? En tema de criptotecnología, por ejemplo, que no está necesariamente regulado en muchas partes del mundo y cuando lo está, de repente es una regulación sumamente burocrática. Entonces, lo que te permite es de que tal vez si tu proyecto requiere, ¿verdad?, una regulación más amigable, más flexible o más expedita, aplicas a un e-residency en Próspera para poder abrir una empresa dentro de la zona, ya sea 100% digital o eventualmente poder abrir una sucursal física dentro de la zona. Entonces, ese acceso que te da es acceso a las Américas en general, por su conectividad y por su ubicación geográfica. Y por otro lado, el acceso, ¿verdad?, a una plataforma de gobernanza que te permite obtener permisos que de repente obtenerlos en otros países pudiese ser muy complicado o inexistente por completo. Vale, me apunto, luego seguramente volveremos a esto, Claro. pero me apunto que te abre un mercado que a mí me gusta mucho, que es el mercado del ciberespacio, porque sí que es verdad que a la que aparece la palabra Bitcoin en muchas regulaciones y en muchísimas jurisdicciones, todo se Sí. tensa, ¿no? Y de hecho, aunque tu empresa se llame Bitcoin, empresa Bitcoin, te dicen no le pongas empresa Bitcoin, ponle empresa de servicios, lo que sean, y luego a la marca le pones como quieras, ¿no? Pero que intentan como esconde todo lo que puedas Bitcoin porque no es un sector que guste a la gran mayoría de jurisdicciones. Y aquí, así como en Estonia, pues se te abren las puertas de Europa, aquí tú dices se te abren las puertas de América y también la facilidad de operar si es que te dedicas al mundo de cripto Bitcoin. Iremos por ahí. Es importante que vayamos separando cosas porque es muy fácil como mezclarlas. Tenemos la residencia electrónica y la residencia electrónica te permite cosas, tú has dicho cómo abrir empresas aquí. Ujú. ¿Te permite algo más? O sea, ¿es interesante ser residente electrónico por algo más que abrir empresas o es como la única cosa? So, de nuevo, como te mencionaba, es una residencia electrónica siguiendo el modelo de Estonia, ¿no? Y yo quiero que lo mires como que la residencia electrónica viene siendo sinónimo de la suscripción al servicio de gobernanza. Entonces, como una suscripción de servicios, tienen diferentes eh, paquetes, por así decirlo. Tienes, por ejemplo, la e-residencia limitada, que es la que te da acceso a que puedas venir a Próspera de vez en cuando, quieres venir a prestar un servicio, quieres venir a conocer, quieres entrar a la zona para consumir o lo que sea, firmas un documento muy sencillo y tienes una residencia limitada. Esta solo te permite entrar y Es la de visitantes. es como la de visitante. La que he tenido que hacer yo para venir a Es Próspera. correcto. O sea, muy sencilla. El único propósito no es para que vengas a hacer negocios o empezar en consultoría o algo por el estilo, solo es para que vengas. Entonces, o sea, vienes y estás. La e-residencia, el e-residency, esta directamente funciona para personas de alrededor del mundo que no necesariamente van a estar físicamente dentro de la zona, pero quieren poder venir ocasionalmente, abrir empresas y hasta cierto punto poder tener ciertas actividades físicas dentro de la zona. Y luego tienes el top tier, ¿verdad? Ya la suscripción, el premium o el plus, que viene siendo la residencia física, que viene siendo la que te da acceso a la plataforma durante todo el año y que te permite entonces no solo empezar tu empresa, sino que también te permite comprar propiedades y hacer otros niveles de inversión que son físicas dentro de la zona. Esto Entonces, con la electrónica ya. esto es por encima de la electrónica. Por encima, vale. Por encima de la electrónica. Entonces, este ya está pensado no solo en la gente que está afuera, sino en la gente que pretende venir y estar ya permanentemente dentro de la zona. Entonces, como te mencionaba, es un paquete de suscripciones desde la gratis a la mediana a la full, ¿verdad? La que tiene ya todos los niveles ya permitidos. Y lo principal es la parte de la propiedad.
¿no? De que ya puedes comprar propiedad dentro de la zona. Ah, entonces con la electrónica no puedes comprar propiedades. Puedes rentar, si es una empresa, pues la empresa podría, ¿verdad?, adquirir propiedades, pero si es tú mismo, ¿verdad?, título personal, no lo podrías hacer con la residency digital. A Tendría que nombre hacerlo. personal no podrías. Es correcto. Tendrías que pedir la física, que como te digo, es un paquete que, vaya, la residencia normal te cuesta $130, ya la física te cuesta 260. Bueno, para los extranjeros sí es $1.300 la física. Para el hondureño es 260. Ah, vale. Ok. O sea que hay 3 niveles. El de visita, que no te cuesta nada, es simplemente, oye, que vengo. Y Así te es. dan el ok que te vamos a dejar entrar. La electrónica, que yo creo que es la que va a ser más interesante para muchos, Es correcto. porque aunque esto sí es muy bonito, es precioso, las playas son estas que he visto toda mi vida en las películas de las palmeras, los cocos y arena blanca, están aquí. Con agua que sí te puedes meter. No, es agua, es increíble, o sea, es preciosa, pero aunque todo esto es muy bonito, está muy lejos para mucha gente, entonces entiendo que no todo el mundo va a querer venir a vivir aquí, que ojo, que lo vengan, lo experimenten, y conozco y he visto varias gente que está pensando en moverse porque, pues como digo, está muy bien y esto es como un sitio de esperanza para el futuro, ¿no? Así es. Pero creo que la gran mayoría de gente se va a quedar con la residencia electrónica, así que te voy a ir preguntando más cosas sobre esto. Vale. Pero me quedo con esa diferencia que a nivel de persona física no puedes comprar, sí que puedes abrir empresas, Ujú. ¿vale? Correcto. Bien, entonces me voy a la parte de las empresas. Pudiendo crear empresas en todo el mundo, porque más o menos ya además con internet te puedes informar rápidamente de todo esto, ¿por qué dirías que es interesante abrir una empresa en Próspera? O sea, ¿por qué alguien tendría que valorar todo esto que estamos hablando? Pues principalmente es el tema de la regulación, ¿no? O sea, si quisieras un lugar con cero impuestos o impuestos bajos, te sobran las islas del Caribe para hacerlo, ¿no? Sin embargo, Próspera, su propuesta de valor real es la parte regulatoria. Una regulación más amigable, más flexible, más vanguardista, ¿verdad? Mucho más enfocada en nuevas tecnologías, en avances, ¿verdad? Que de repente en muchas jurisdicciones puede ser complicado hacerlos. Entonces, abrir la empresa en Próspera lo que te permite es la interconectividad, ¿verdad?, con las Américas, la parte regulatoria, que si tu emprendimiento, tu negocio en específico es muy vanguardista como para que una jurisdicción normal todavía te lo reconozca o te permita operar amigablemente, Próspera te lo permite. Y por otro lado, la parte de que tienes el acceso, ¿verdad?, directamente a la ganancia de capital, bueno, no ganancia de capital, al acceso a capital de todas estas personas que vienen a buscar invertir directamente en ese tipo de tecnologías, que lo pueden hacer en un lugar muy seguro, que está basado en el derecho común americano, que entonces ya cuando el inversionista lo mira, ya no es algo extraño, ¿verdad? Que tu país de repente, si es de un país asiático, tercermundista, ya sea latino o africano, de donde sea, muchas empresas o fondos de inversión como que se frenan un poco a la hora de querer invertir en estas empresas porque no entienden cómo funcionan. Las empresas dentro de Próspera están básicamente armadas de la misma manera que una corporación de Delaware. Entonces el inversionista al verlo ya entiende cómo funciona y tiene más flexibilidad y confianza para hacerlo. Vale, o sea que está la parte de la interconectividad con América, está la parte de la claridad regulatoria, Ujú. que dices que se apoya en este common law americano, el derecho común. Correcto. Dices basado en el de Delaware, En temas de corporaciones y el corporativos. tema de corporaciones. Sí. O sea, después las regulaciones de Próspera se basan tanto en la propia regulación buena que uno viene creando, ¿verdad? Que uno define que es una buena regulación y después adopción de mejores prácticas de otros países de la OECD, por ejemplo. Vale, y tú has hecho una diferenciación clara al principio de decir, si quieres pagar poco, yo te lo traduzco a mi idioma, ¿no? O sea, Vale. si vienes buscando el paraíso, esto hay otros sitios en el Caribe que todo el mundo los conoce y puedes ir ahí, ¿no? Correcto. Y has de venir por claridad regulatoria Correcto. y por el framework regulatorio, por la facilidad, porque tú tienes las reglas claras antes de venir de cómo va a funcionar todo. Y todo me refiero tanto a la parte de cumplimiento legal que debes tener, y también entiendo las disputas y todo esto, sabes Correcto. bajo qué marco legal te van a disputar cualquier cosa, ¿no? Así es. Sí, o sea, eso es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Por lo menos yo como abogado me fijo muchísimo como que cuáles son los riesgos directos de irme a meter a determinada zona. Dentro de Próspera tiene muchísima regulación para diferentes cosas, ¿verdad? Pero esta regulación es bastante amigable, es pública, es entendible, o sea, de nuevo, está adoptada en mejores prácticas, de modo de que cuando las personas vienen y se acogen al régimen, ya es algo que lo pueden digerir muy fácilmente. Vale, te digo una cosa, a nivel de marketing, yo entiendo que para gente que mueve, que está con empresas muy grandes y tal, esto puede ser, interesante. Para
pequeño creador de empresas y demás, el que el argumento de venta sea el marco regulatorio, esto no vende mucho, ¿eh? Yo creo que hay algún argumento más. Vamos a ver si... Claro, o sea, la parte de facilidades de cómo crear la empresa también presta muchísimo. O sea, ¿Cómo es eso? pues mira, yo de nuevo, conozco cómo hacer empresas en Honduras, Guatemala y El Salvador. Tenemos procesos muy similares. Vale. Sin embargo, en Próspera me toma 6 minutos llenar un formulario y la empresa me la prueba en el día siguiente y ya, listo. Estoy básicamente listo para operar. No se necesita un abogado para poder crear una empresa No. realmente. No necesitas. O sea, cuando te vuelves e-resident, tienes acceso a la plataforma de gobernanza de Próspera, tienes una viñeta, ¿verdad?, que dice creación de empresas. Te vas, creas tu empresa y entonces decides qué tipo de empresa quieres. Una LLC, una corporation, quieres una non-profit, ¿verdad? Una organización sin fines de lucro, quieres hacer un trust, un fideicomiso. Todo está en una lista que puedes elegirlo. Una vez eliges qué tipo de empresa quieres ser, qué nombre, a ver si no hay ningún nombre que ya exista con ese nombre. Ok, cheque, ese es tu nombre. De repente vienes con una empresa que quieres incorporar desde afuera, también lo puedes hacer. Decir, tengo una empresa ya en el régimen hondureño, en Estados Unidos o donde sea. Puedo hacer el registro de empresa extranjera. Vale. Mismo proceso, básicamente. Selecciono nombre y todo, cuál era la jurisdicción de origen y después a qué se dedica la empresa. Se va a dedicar a esto. Ok, estás dentro de alguna de estas industrias reguladas y te da una lista de industrias reguladas como alimentos y bebidas, salud, seguridad, manejo de desechos sólidos, construcción, finanzas, seguros. Entonces, si estás dentro de una de estas, ya te dice, ok, ¿qué marco regulatorio quieres utilizar para este tipo de empresa? Ya que tú estás en una industria regulada, tienes la opción de decir, o utilizo la regulación de Próspera, que es muy amigable, pero si decides estar menos regulado, por así decirlo, tienes hasta 3 veces más responsabilidad civil en caso de que algo salga mal. Puedes elegir las regulaciones que Próspera ya ha creado para esas industrias en específico. Puedes utilizar una de hasta 24 regulaciones de países de la OECD, Ok. que son consideradas mejores prácticas internacionales, o puedes incluso proponer tu propia regulación. Venga, si tú dices que llevas 10 años ejerciendo en determinada industria y dices, las regulaciones en este país ya me las sé y la verdad es que no son óptimas porque me ahorcan mucho, no me permiten avanzar, agarras a tu equipo de abogados y puedes venir y proponer tu propia regulación. Esta regulación pasa con el Comité de Adopción de Prácticas, con la cual puedes platicar con Jorge sobre esto, eh, y este comité viene y dice, ok, la regulación que me presentas tiene que ser mejor que lo que Honduras ofrece, no puede ser en contra de la Constitución y tratados internacionales de Honduras, y tampoco puede caer dentro de la actividad criminal de Honduras. Si pasas por ese assessment, ¿verdad? Por esas pruebas, esa regulación se vuelve parte del marco regulatorio próspero y entonces ahora cualquiera puede utilizar esa regulación. Es como que esa regulación se convierte en un plugin de regulatorio que... Así es. O sea, vienes como tú, como un residente, tienes como iniciativa regulatoria para venir y decir, tengo una buena regulación por... Luego cualquier otra persona que cree una empresa puede adaptarse a esa regulación. Es correcto. Entonces ya vuelve a formar parte del marco regulatorio de Próspera y ya se vuelve accesible para otras personas. Entonces, durante todo este proceso, o sea, si eres industria regulada, claro, toma un poquito más porque tienes que hacer esta elección. Pero ponele que eres un e-commerce normal para un emprendedor que quiere poner su firma de software development o algo por el estilo. No estoy en una industria regulada. Cheque, paso al siguiente paso. Paga con Bitcoin, paga con USDC, paga con Prospera Tax Credits, que Prospera tiene su token gubernamental, Vale. o paga con tarjeta. Listo. O sea, eso me tomó 5 minutos, si no más, si no menos. O sea, si no estás en una industria regulada, tampoco es que hayas de escoger ningún marco regulatorio porque... Podría llegarlo a hacer eventualmente, pero no. Si no estás en una industria regulada, utilizas el marco general de Próspera, que Es este del Common Law que correcto. hemos hablado antes, basado en el de Delaware. Así es. Y listo. El día siguiente, si no antes, se revisa tu aplicación, se aprueba y listo. Ok. Ya estás operando. Ya que estamos hablando de tiempos, ¿cuánto tardas en sacarte la e-residency? 24 horas. Y luego me acabas de decir que 24 horas más para la empresa. Entonces ponle que dentro de 48 horas, desde que tú vienes como persona y dices quiero formar parte de Próspera, dentro de 48 horas puedes ya haber puesto tu empresa. ¿En 48 horas puedes estar emitiendo facturas y cobrando a proveedores? Dependiendo. A ver. Ok. En Próspera, como te mencioné, puedes elegir regulaciones externas, ¿verdad? Consideradas mejores prácticas. Sí. ¿Quién supervisa eso? Hay una empresa, o puede haber múltiples empresas de seguros. Porque cada empresa que está dentro de Próspera tiene que estar segura y asegurada, ¿verdad? Porque cuando hago negocios contigo, por ejemplo, si quisiéramos hacer negocios, yo quiero estar seguro de que si pasa algo entre nosotros, podemos resolver esto y tú tienes plata de dónde pagarme.
Entonces todos nos aseguramos. Entonces en Prospera, en vez de aplicar a un permiso de operaciones o una licencia de operación, lo que haces es que obtienes tu seguro de responsabilidad civil y eso se vuelve tu permiso para operar. Una vez estás asegurado, puedes inmediatamente empezar a operar. ¿Y todas las empresas, tanto reguladas como no reguladas, requieren de ese seguro? Si vas a operar dentro de la zona, sí. Vale. Si vas, o sea, si físicamente vas a estar. Entonces, por ejemplo, si hay una persona fuera de Próspera, ¿verdad? Fuera de Honduras, que no está aquí, pues no necesitas el seguro directamente. De acuerdo. Si vas a estar dentro, 100%. Entonces, si fue un e-commerce que vienes de afuera, en 48 horas emite factura. Si vas a operar dentro de la zona, pone otras 24 horas mientras te hacen el assessment de tu negocio. Si eres un negocio normal, sin industria regulada, 24 horas ya te dan tu contrato, ¿verdad? De adhesión para el seguro y ya puedes operar. Vale, esto ya me gusta más. Y cuéntame una cosa, porque has dicho que todo esto se puede pagar en multitud de divisas, no solo con dinero bancario, sino también con Bitcoin, cripto, has hablado de otro tipo de tokens como de tax, Tax credits. tax credits de Prospera. He leído, corrígeme, que no solo puedes, por ejemplo, si estás en una industria regulada, escoger qué marco regulatorio quieres utilizar, sino que también puedes definir cuál es tu unidad de cuenta en la empresa. Así es. ¿Es real esto? Eso es real. Tuvimos bastante interés, ¿verdad?, de la comunidad de Bitcoin, que vinieron y dijeron, o sea, nosotros somos 100% Bitcoin. O sea, nuestra empresa, nuestros negocios, todo se cobra en sats. Sí, somos un poco pesados con él. Entonces los maxis no joke, ¿verdad? O sea, los maxis de verdad. Entonces vinieron y dijeron, o sea, nosotros cobramos en sats, vendemos en sats. O sea, todo, o sea, toda nuestra operación se basa en Bitcoin y la verdad es que no queremos tener que estar saltando con eso de después pasarlo a dólares o a cualquier otra divisa para poder presentar la contabilidad. Entonces un equipo bastante fuerte, ¿verdad? Con muchísima experiencia en el tema, dijeron, ok, esta es la manera en cómo lo vamos a lograr y se presentó entonces una propuesta regulatoria para Próspera para que entonces permitiera, ¿verdad?, utilizar Bitcoin como unidad de contabilidad. Entonces puedes ya llevar la contabilidad entera de tu empresa en Bitcoin. ¿Hay opciones determinadas o es como libertad monetaria total? Es libertad monetaria casi que total. O sea, dentro de la zona estás obligado a tomar lempiras o dólares. O sea, son Vale. el lempira por ser la moneda nacional de Honduras y el dólar por ser la moneda general No que se puedes utiliza por negarte a todos lados. dar lempiras. Básicamente, no puedes negarte. Ahora, puedes llevar tu contabilidad en lempiras, dólares, euros, lo que tú quieras. Y además de eso, también lo puedes hacer en Bitcoin, que somos la primera jurisdicción en el mundo que te permite hacerlo. Vale, pero ¿podría ser en euros también? Sí, sí. O sea, al final la regulación te permite de que pongas tu contabilidad en cualquier divisa. La única especificidad que hay es de que tu método de contabilidad tenga que ser internacionalmente reconocido. Es decir, de que si alguien, alguna firma internacional necesita auditarte, pueda en verdad a través de métodos contables internacionales decir, ok, yo puedo leer estos libros y los entiendo. Entonces, ese es como que el único caveat o la única especificidad acerca de cómo manejar tu contabilidad. Tiene que ser un método de contabilidad reconocido. Y la única diferencia que existe ahora dentro de Próspera también es que tienes el Bitcoin como unit of account, ¿verdad? Como unidad de contabilidad. Eso sería lo más distinto, que habéis hecho el trabajo de adaptarlo al marco legal de aquí, que Bitcoin pueda ser realmente tu única unidad de cuenta. Así es. O sea, estás completamente desbancarizado porque quieres. Y dices, yo en Bitcoin 100% y manejo todos mis ledgers, toda ya sabes, mis reportes en Bitcoin y en sats. O sea, hemos quedado que tú puedes estar operando. Si no estábamos, voy a poner todas las... Por el tema regulatorio, o sea, sí. Por el tema regulatorio quizá tengas que tardar más, pero si no estás en una industria regulada como comida, servicios financieros, etcétera, etcétera, y digamos que en 48 horas no estás operando dentro de Próspera, porque es 100% electrónica, y en 48 horas puedes estar funcionando y como Bitcoin es unidad de cuenta aquí, de hecho puedes estar funcionando sin banco. Así es. Completamente. Sí, ¿no? O sea, no sé qué más te podría llegar a decir, Luna. O sea, es la realidad. O sea, es así de fácil. Vale. Intento bajar esto a suelo porque suena, o sea, para un bitcoiner suena demasiado bien. Claro. Entonces, yo ahora ya está. O sea, venga, va, estoy convencido, lo abro, 48 horas, estoy funcionando, estoy cobrando, pero yo tendré una empresa en Próspera, ¿sí? ¿Vale? Luna LLC sería una empresa... O sea, es que da un poco de miedo decir esto, pero como real, o sea, ¿quién la avala? Claro. Porque es una empresa de Próspera y ya es una empresa de Próspera y de Honduras.
¿Qué dirección pongo yo en las facturas? O sea, acabo poniendo Honduras, pongo Próspera. ¿Esto es legal o...? Buena pregunta. Ok. En el proceso de incorporación de tu empresa, te pregunta, ¿tienes un agente registrado? ¿Vale? Un agente registrado es una persona o una empresa que básicamente te sirve como corresponsal físico dentro de la zona que recibirá tu correspondencia y te asigna un domicilio fiscal, ¿no? Entonces, si tú vives aquí dentro de la zona, tú eres tu propio agente registrado, entonces pones tu dirección donde tú vives dentro de Próspera, tu nombre y a quién se dirigen las cartas y todo lo demás. Si no estás dentro de Próspera, la plataforma te da la opción de 2 o 3 o incluso los que tú quieras, de elegir tu agente registrado para entonces determinar tu dirección física dentro de la zona. Entonces, por ejemplo, tenemos uno de los proveedores, Prospera Employment Solutions, que entonces tú lo seleccionas dentro del marco, ahí aparece en la casilla, eliges Prospera Employment Solutions y ahí mismo te da tu dirección. Entonces inmediatamente te aparece oficina número 1, Beta Building, Próspera Sede, Roatán, Islas de la Bahía, Honduras, 34101, código postal. Entonces te aparece tu ubicación física, que es el edificio donde nos encontramos en estos momentos. Entonces, esa sería la dirección que tú pones para cualquier propósito legal. Se te da tu certificado de organización, o sea, un documento oficial firmado y estampado por Próspera Sede, que dice que la empresa se llama tal, que está bajo esta regulación, que existe bajo esta normativa, firmado por el secretario técnico o el presidente del GSP, que es el proveedor de servicios gubernamentales. Y ese es el documento que tú presentas para decir, soy legítimo, soy reconocido, ¿verdad? Y el papel viene membretado con logo de Honduras, logo de Próspera Sede. Y luego, esa es la dirección física que para cualquier tipo de notificación que te tengan que hacer, en Honduras realmente casi no usamos correo físico, pero si tuvieses que recibirlo, la carta llega aquí y hay una persona asignada que la recibe, la categoriza y dice, ok, este le pertenece a tal persona, se le notifica, se le escanea y se le envía. Pero es totalmente legítimo, está avalado. O sea, Próspera Sede es un organismo público-privado del gobierno de Honduras. Entonces, todos los documentos emitidos por Próspera Sede son documentos públicos válidos internacionalmente. Y a este punto hemos tenido bastantes interacciones. Hay cuentas bancarias que puedes abrir en diferentes instituciones bancarias también. Entonces, ya es algo que está siendo reconocido. Los únicos documentos que, por ejemplo, no te los genera Próspera Sede como tal son los documentos internos que tú tienes que generar. Tu acuerdo de socios, estatutos y ese tipo de cuestiones no las genera Próspera ni las registras en Próspera, sino que es algo que tú generas a lo interno a través de tu asamblea de accionistas o socios. Documentos privados. Correcto. Vale. Este certificado de incorporación, por lo que dices, entonces, está avalado por Honduras. Así es. O sea, es un documento que viene siendo generado por una dependencia del gobierno de Honduras, que es la oficina del secretario técnico de Próspera Sede, manejada por Jorge Colindres. Pero ayúdame con esto. Entonces, ¿esa empresa es hondureña o no es? Así es correcto. Es una empresa hondureña. O sea, Próspera Sede es por completo una parte inalienable del territorio hondureño. Sigues estando en Honduras. Tú entraste a Roatán y hiciste migración hondureña. O sea, al final del día, Próspera simple y sencillamente es una zona económica especial dentro de Honduras. Eso es lo que es. Que puede generar, como una alcaldía podría generarte un permiso de operación. Todos son distintos y todos son igual de reconocidos. Vale, entonces mi Luna LLC esta que he abierto sería una empresa Hondureño. hondureña abierta en Próspera Sede. Es correcto. Como que dijeras, Luna LLC fue abierta en Tegucigalpa y tienes un permiso de operaciones emitido por Tegucigalpa. Vale. Pero háblame de impuestos. Espero que estés preparado para todo lo que se viene ahora con impuestos. Pero antes de seguir, un momento para mis sponsors. Mira, una de las cosas que más me sorprendió de Próspera y también del resto de Roatán es la cantidad de sitios donde pude pagar con Bitcoin. Restaurantes, tiendas, servicios, hasta cortarte el pelo puedes hacerlo pagando con Bitcoin. Llegas allí, sacas tu wallet y pagas. Sin cambiar a lempiras, sin buscar una casa de cambio, sin comisiones absurdas de conversión. Bitcoin como lenguaje universal. Y eso es lo que me encanta de viajar con Bitcoin. Y eso que me pasó a mí, lo hice con sats comprados en HODL HODL sin ceder datos personales. Sats, fracciones de Bitcoin, 100% ultravitaminados. Y lo bonito de la historia es que todo el mundo puede hacer lo mismo, que cualquiera puede acceder a hodlhodl.com, encontrar a otro particular que le quiera vender sus fracciones de Bitcoin y comprarlos sin ceder datos personales. Encuentras el link en la descripción. Y hablando de soberanía, te tengo que hablar de Bitronics, que acaban de lanzar ayer, 25 de marzo, Octax Pro, un minero de Bitcoin de escritorio con carcasa diseñada por ellos
con 4 ventiladores Noctua silenciosos y 8 chips BM1370. Uf, qué cosa más rara. Bueno, pues son los mismos que llevan la máquina más avanzada de minería industrial. 12 terahashes por segundo, 12 billones de operaciones por segundo, y eso significa que cada instante tu pequeño trabajador de hash está probando 12 billones de cálculos, con que solo que salga uno bueno ya puedes hacerte con un bloque de Bitcoin y su recompensa de 3,125 monedas. Te digo la verdad, es bastante improbable por estadística que eso suceda. Pero oye, ya han caído 7 así, si no llevo mal la cuenta, en los últimos 2 años. Particulares que minando desde casa se han llevado un bloque. Con hardware abierto, software abierto y todo eso, algunos de ellos incluso minando contra su propio nodo, siendo lo más soberano que existe. Si te interesa caer por la madriguera de la minería, yo te animo que lo hagas con un Bitax o con un NerdQX o un Octax, gracias a bitronics.store, que te lo enviarán desde Barcelona a cualquier parte del mundo. Vale. Porque yo abro Luna LLC. ¿Qué impuestos voy a tener? Próspera es una jurisdicción territorial. Próspera solo cobra impuestos directamente a las empresas que operan físicamente dentro de la zona. O sea, si tienes una empresa que de repente es 100% digital, tú no te encuentras aquí, no tienes un equipo aquí, o sea, estás totalmente en la libertad de venir y querer pagar los impuestos acá, pero no hay una obligación fiscal, o sea, a través del derecho internacional en todos lados del mundo, si tú no operas físicamente dentro de una zona, no tienes la responsabilidad de pagar esos impuestos. A menos que, pues, por supuesto, algunos países de Europa o Estados Unidos que tienen diferentes regulaciones que dicen, ok, si estás donde sea en el mundo, como en Estados Unidos, pagas impuestos, no importa dónde estés. Pero en el caso de Próspera es físicamente. Si no estás aquí físicamente, siempre declaras, hay una obligación de declarar. Presentas cuentas. Presentas cuentas, pero si no fue directamente obtenido dentro de la zona, básicamente declaras en cero, no generaste dinero dentro de Próspera sede, por ende la tasa impositiva es cero. Cero. ¿Y si ¿Estás dentro? ¿Y si todo lo he vendido aquí? Ok, perfecto. Dentro de Próspera, las empresas pagan 1% de su ingreso bruto. Es decir, no hay deducciones, no hay gastos. De la facturación. De la facturación. Entonces tú vienes al final del año, sacas tu facturación y dices, generé, un ejemplo, $100,000. Entonces de esos $100,000 pagas 1%. Indistintamente de tu costo de negocio y todo lo Sí, demás. que a lo mejor el profit es solo del 5%. Bueno, da igual, pues uno se va afuera. 1%. 1% y después tú como empresa cobras 2.5% que es el IVA. Ok. ¿Verdad? El valor agregado, eso se lo cobras a tus clientes. Cuando vendes. 2.5% cuando vendes. Bienes y servicios. Bienes y servicios. Independientemente. Y luego, como persona natural, ya pagas 5% anual, pero tienes una deducción. ¿De qué? ¿5% de qué? Impuestos sobre renta, sobre lo que tú hayas recibido en salario o lo que fuera. Si vives aquí. Sí vives aquí. Entonces, si tú generaste toda esa plata aquí y trabajas para una empresa dentro de Próspera, o tú eres un profesional independiente, como yo, por ejemplo, soy un abogado, si yo trabajo aquí en este edificio durante todo el año, todo lo que yo genero aquí, lo declaro Próspera y pago 5% después de una deducción de $16,000 anuales. ¿Eso significa que los primeros 16.000 no pagan? No pagan. Siempre declaras, o sea, generé $15,000. Y lo bonito de Próspera es que la declaración es inmediata. Próspera solo te pide, ¿cuánto? Dame el número. No te pregunto más. Dame el número. No, $100,000. Ok, y él solo te va tirando el desglose de todo lo que es el tema del impuesto, cómo se calcula, y al final te dice, ok, tienes que pagar $1,000. O sea, hay una casilla, esto para renta, ¿eh? Hay una casilla que te dice, señor Ricardo, ¿cuánto? 16.000, ok, 0. Correcto. Pero hiciste 16,001. Ok. 5% de ese $1. Del 1. Del 1. El del $1 que te pasaste por encima de los 16. Entonces te cobras 5% de eso. O sea, no es como en España, que es una tortura, que de hecho necesitas contratar a alguien para que te haga la declaración de la renta. Aquí también igual. Y en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, ¿Aquí dónde? aquí lo haces tú solo. No, en Honduras es igual. O sea, el resto de Honduras. No Prósperas. En el resto de Honduras, o sea, ocupas un contador y todo para que te lleve la contabilidad, ver cuál es de tus facturas, de tus gastos siendo deducibles, cuánto tienes de techo para cada cosa. O sea, es una pesadilla. Por eso es que te dicen, tienes hasta abril para declarar para que pongas todo eso en orden, ¿no? Claro. Aquí en Próspera ya, bueno, yo hoy puedo venir y decir, tienes hasta abril igual en Próspera, pero yo hoy vengo y digo, ok, sencillo, solo saco dentro de mi programa de contabilidad cuánto generé el año pasado, tanto. Ok, listo. Pongo el número y al final me dice, ok, Ricardo, tus impuestos son tanto, dale next para pagar. Ahí muere, eso es todo.
O sea, lo que en España sería sociedades, por decirlo así, aquí es sobrefacturación bruta Ujú. anual. ¿Se paga anualmente o se paga? Anual. Anual. El impuesto, el IVA se paga trimestralmente Ok, y la renta se paga anual. vale. ¿Y esto a las empresas también anualmente? Sí. Vale. ¿Son 3 impuestos? ¿Hay más impuestos? No. No hay impuesto de importación y exportación dentro de Próspera. Hay un impuesto sobre propiedades que es 1%. Actualmente está suspendido porque Próspera es el mayoritario, ¿verdad? Hasta ahorita ha empezado a vender propiedades, pero eventualmente se va a habilitar y es 1% sobre el valor de la tierra sin mejoras. Es decir, solo sobre el valor de la tierra, no si hay un edificio, si hay casa o lo que sea. ¿Y eso es como cada año? Sí. Es como un impuesto sobre bienes inmuebles. Correcto. Un impuesto Pero sobre eso a la tierra. a la tierra. Y eso actualmente está suspendido, va a ser reactivado cuando ya hayan más propietarios. ¿Hay más impuestos? Hay 4, me has dicho entonces. O sea, eso es todo. O sea, el IVA, el IVA tanto personal como el de la empresa. Tienes el impuesto sobre renta, tanto la empresa como la persona. Y tienes el impuesto sobre tierra, solo son 3. Si soy electrónico, Básicamente no pagas impuestos. O sea, siempre tienes la obligación de declarar, pero declaras en cero porque no generaste nada dentro de la zona. en la persona me has dicho que declarabas solo una casilla porque es la renta. En las empresas En la empresa es lo mismo. No, en la empresa es lo mismo. Solo tienes que presentar cuentas, no tienes que presentar los libros tú contables. tienes que tenerlos por si algún día te auditan, Ok. pero no los presentas. Tú solo llenas. Este año la empresa ha facturado 1 millón. Vale, pues. Pones 1 millón y ¿1 millón dónde? ¿En Próspera o fuera? Fuera. Básicamente, sí, fuera. Ok, Cero. cero. Gracias. Ya. Es territorial, es lo que te digo. O sea, al final del día, Próspera lo que quiere no solo es tener 100% de toda la gente digital. Próspera quiere que la gente esté aquí. Entonces, la gente que está aquí es la que va a mover la economía dentro de Próspera en general. Y si facturas, si tu unidad de cuenta es Bitcoin, Ujú. he ganado, ya no he ganado 100.000. Este año he facturado un Bitcoin. Claro. Y imagínate que lo he facturado todo en Próspera. Entonces, por lo tanto, tengo obligación. Así es. El 1% es en Bitcoin. Es correcto. O sea, de pagar 0,01. Es correcto. O sea, pagas el 1% de lo que hayas generado en Bitcoin. Y, por ejemplo, si yo tengo on-ramps en fiat, ¿no? Ujú. Claro, y porque permito a la gente, aunque mi unidad de cuenta sea Bitcoin, permito a la gente que me pague $1.000 en fiat. Entiendo que mi contabilidad es como, bueno, me pueden pagar en zanahorias, pero yo lo contabilizo en Bitcoin. Correcto. Y me da igual si ha subido o ha bajado. Yo de esa facturación que te hice ese día, como he facturado, si es dentro de Próspera, te tendré que pagar un 1% de eso. Es correcto. O sea, si tú estás bajo este régimen es porque indistintamente te da muy igual cuánto vale el oro, la plata, el dólar, el euro, las zanahorias. O sea, te da igual. O sea, tú declaras el 5% de lo que corresponde en base a lo que te entró y lo que mantienes en tu contabilidad. Indistintamente de la volatilidad del precio en el momento histórico. ¿Este régimen cómo se compara con el régimen impositivo de Honduras? Tú que lo has trabajado con él. En Honduras tienes un techo fiscal personal, vamos a empezar por la persona. Empiezas a pagar impuestos a partir de, vamos a decir, $12,000 aproximadamente. Ok, o sea, incluso más bajo. Sí. Entonces, a partir de $12,000 pagas 15%, luego hay otro techo, pagas 20%, luego el último techo pagas 25%. Bueno, el primer techo ya son 15, que ya es bastante más alto que... Sí, muchos lados. O sea, 25% es el último techo, pero lo tocas si estás facturando aproximadamente $20,000 al año. O sea, es muy bajo. Entonces, inmediatamente pagas 25%. Luego, el impuesto para las empresas es 25% punto. O sea, 25% indistintamente cuánto generes. Y luego el IVA entre 15 a 19%. Y luego tienes impuestos de cuántos activos físicos tienes, pagas un por ciento sobre el valor. Patrimonio. Sí, un impuesto al patrimonio, tienes impuesto de importación y exportación variable dependiendo del país del que viene o al que va. No, tienes un sinfín de impuestos, una gran lista de impuestos. Vale. Entonces lo siento, me explota la cabeza. O sea, esto es Honduras. Sí. Lo siento que lo tengo que recordar todo el rato. No, porque claro. cuesta. Esto es Honduras, pero también estábamos bajo el régimen de las CEDES, que son estas zonas de empleo y desarrollo económico. Así es. Y por eso tenemos todas estas ventajas fiscales que acabamos de decir, pero no hay ninguna frontera. Bueno, si te piden a ver a qué vienes aquí, ¿no? Pero o sea, no hay ninguna frontera dura para entrar a Próspera. Y eso es que cualquier hondureño puede vivir aquí. Así es. Esa es la idea. O sea, realmente, vale, yo soy un ejemplo de un hondureño que se pudo haber quedado en el extranjero, ¿verdad? Hacer una estadística más en migración.
Pero no, yo regresé y me quedé aquí. La idea es de que los hondureños como tal se benefician inmediatamente de muchísimas diferentes maneras. O sea, me beneficio directamente con un buen trabajo, por ejemplo. Los trabajos dentro de Próspera se pagan más arriba, ¿verdad?, de lo que se paga en el resto del país. Tenés, de nuevo, opciones de acceso a capital. Ya no tengo que ir a buscar capital afuera. Ya no tengo que ver a mi empresa sufrir, ¿verdad?, porque no encuentro dónde sacar capital. Honduras es un país muy agrícola, ¿verdad? Nosotros Ujú. dependemos mucho de lo que es la exportación de nuestra agricultura. Entonces, si no tienes un proyecto agrícola o de construcción, infraestructura, muy difícilmente un banco me va a prestar para poner mi e-commerce, ¿verdad? A menos que me preste a mí a título personal, que el límite va a ser bajo si no tengo buen crédito. Ok. Entonces, tienes esa ventaja como hondureño. Por otro lado, tienes un lugar donde los impuestos son más bajos, más fácil el tema de la regulación. Yo vi a mis clientes, ¿no?, cuando vivía en San Pedro Sula, sufrir mucho y algunos que tuvieron que cerrar, sino la gran mayoría tuvo que cerrar porque no podían con la carga impositiva fiscal, no podían con todos los permisos y licencias que debían de sacar, la burocracia de decir, ocupo un permiso y no puedo empezar a operar hasta que no tenga este permiso. O sea que, por mientras tanto, ¿qué estoy haciendo? Entonces muchos hondureños se quedan en la informalidad y porque hacen la informalidad no pueden crecer más, ¿verdad? Entonces este es un lugar donde un hondureño tiene muchísimos beneficios tangibles. Y luego tienes a un montón de gente alrededor del mundo que dice, ese también es un buen lugar porque la regulación me permite hacer muchísimas cosas que de repente en mi país, así como en el resto de Honduras, podría costarnos muchísimo más. Entonces yo lo que miro es de que Próspera lo que está logrando es mostrar cómo buena regulación puede hacer de que muchas más personas salgan adelante con sus negocios. Y mi esperanza es de que los gobiernos, tanto municipales como el gobierno central de Honduras, vean, Próspera lo está haciendo muy bien. ¿Por qué? Ah, porque tienen este tipo de regulación. Ok, empecemos a implementar esa regulación en el resto del país. Y de esa manera, entonces, no es de que Próspera deja de ser relevante, sino que entonces las oportunidades para el hondureño en general crecen. Vale. Pero hemos vivido una época que justo, de hecho, estábamos por vernos aquí para antes de entrar a grabar y me dice, no, estoy viendo la toma de posesión del nuevo presidente de Asfura, ¿no? Así es. Pero venimos de 4 años de Xiomara Castro, que las relaciones de Xiomara con las CDs podríamos definirlas rápido y mal como, no, regular. No le gusta, de hecho creo que llevaba en campaña electoral la promesa de prohibir las CDs, Así es. de derogarlas. Y de hecho ha habido mucho ruido legal que en 2024 el Supremo llegó a derogar la ley de las CDs e incluso derogar la modificación constitucional que había habido para que las CDs pudieran existir. ¿De acuerdo? No es el tema Correcto. central del podcast, obviamente puedes entrar en lo que quieras. Pero con todo esto que estamos hablando y teniendo en cuenta que esta sentencia del Supremo es de 2024, yo me pregunto, con tal arbitraje fiscal dentro del propio país, ¿no ha habido movimientos incluso de denuncias de otros hondureños por ventaja? Competencia desleal. Gracias. O Sí. sea, ¿no ha habido ninguna denuncia por competencia desleal? Ninguna formal. Ha habido, por supuesto, pláticas de la gente, ¿verdad?, diciendo como que es injusto todo esto que tienen, pero es como, no puedes decir que algo es una competencia desleal si tú tienes acceso a ella. Fuese desleal si tú no pudieses hacerlo, pero cualquiera lo puede hacer. Entonces, más bien, hay muchísimos otros ejemplos de otros regímenes nacionales que sí podríamos considerar competencia desleal porque el costo del ingreso es muy superior a lo que cualquier hondureño en su vida podría llegar a soñar. Entonces, esos marcos incluso podrían verse de esa manera, pero Próspera, su costo de entrada es tan bajo que es accesible a todo el mundo. Entonces, realmente es un tema de, es que ellos tienen mejores condiciones. Bueno, ve, hazlo. O sea, es accesible. Es más, como te mencioné anteriormente, el costo del residency para el hondureño es más barato si quieres estar físicamente que si fueras extranjero. Entonces, la teoría de la competencia desleal se cae cuando tú preguntas, ¿pero puedes acceder a ella o no? Y al poder contestar con muchísima claridad y facilidad de, sí, todo el mundo puede acceder a ella, no es que tienes que ser alguien especial, no es que tienes que tener millones para invertir, no es de que tienes que ser el hijo de alguien. Inmediatamente se cae el argumento de la competencia desleal y dices, Próspera es una zona abierta a todos los hondureños y a todo el mundo, de modo que venir aquí no es una pregunta de por qué, es una pregunta de cuándo. Corran, vengan. Aquí es el futuro ahorita que está sucediendo. Y si bien es cierto, el gobierno anterior, pues, tuvo ese tema, ¿verdad?, que la Corte Suprema derogó la ley fue muy clara y dijo, en cualquier
punto donde se quisiera derogar o se derogase esta ley, la ley de las zonas de empleo y desarrollo económico, ya la ley menciona de que tiene un periodo de respeto a los derechos adquiridos de mínimo 10 años a partir de la derogación o la cantidad de años estipuladas en un acuerdo de estabilidad jurídica, que en el caso de Próspera son 50 años. Entonces, en este caso, aunque el gobierno hizo todas estas cosas, realmente no había mucha relevancia porque la ley ya era clara. Y con el tema constitucional, al ser una reforma constitucional de este tipo, requiere que se apruebe en 2 legislaturas, 2 años. En la primera legislatura se hizo la moción, se pasó por unanimidad, pero una gran parte de las bancadas de oposición dijeron, apoyamos la moción siempre y cuando lleguen a un acuerdo con las que ya existen. El acuerdo nunca se llegó. Durante ese año de legislatura, el siguiente año de legislatura, la oposición dijo, no llegaste al acuerdo, no vamos a apoyar a que sigas violentando los derechos adquiridos de inversionistas de buena fe. Entonces, nunca se logró tampoco cambiar la Constitución. El artículo sigue vigente. Si alguien quisiera volver a derogarlo, por darte un ejemplo, empiezas de cero. 1 año y después el segundo año a ratificarlo. Y la Corte Suprema, queriendo hacer esto de manera retroactiva, es una ilegalidad en sí misma. No puedes, o sea, nuestra Constitución misma ya nos dice de que ninguna ley puede ser retroactiva, es decir, en función en años anteriores, ¿verdad? Es de aquí para adelante. Incluso nuestra Constitución dice que solo aplica en materia penal y cuando le beneficia al reo. Es decir, si alguien estaba preso por algún delito en específico y un día ese delito deja de ser delito en Honduras, esa persona se beneficia y puede salir. Ahora, en ese tipo de materias es completamente inconstitucional. Entonces es una ironía que una sentencia constitucional sea inconstitucional en sí misma. Es por eso que ha seguido funcionando la CEDE, porque claro, no estamos hablando de que la sentencia del Supremo fue ayer. Ha habido un año entero y más de tiempo y en este año entero entiendo que la gente ha seguido incorporando, o sea, creando empresas y sin Ha problema. habido más inversión, continuamos construyendo, siguen viniendo las personas, o sea, al final del día, esa sentencia realmente, como te digo, no tenía una fuerza de aplicación, por ende la gente seguía con mucha fe de decir, vamos para adelante, seguimos operando y aquí estamos. Aquí no tenemos una posta policial que nos detenga, no tenemos al ejército rondando ni nada por el estilo. O sea, al final del día, Próspera le brinda beneficios al gobierno de Honduras. O sea, de lo que Próspera cede, como el gobierno local recauda impuestos, esos impuestos se los paga al gobierno de Honduras. Paga 12% de lo recaudado dentro de la zona y este 12% se divide en 5 fideicomisos para el gobierno central, va para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial, va hacia las municipalidades también y al Ejército de Honduras para que pueda seguir protegiendo, ¿verdad?, esta zona que es inalienable del territorio hondureño. O sea, digamos, y hay un 88% que se queda Próspera CEDE para seguir operando, Es correcto. para dar este servicio de gobernanza que es básicamente su negocio. Así es. Vale. Y todo esto ha tenido alguna repercusión a nivel de narrativa, ya te digo yo que sí, Ujú. porque desde fuera parecía que esto ya estaba caído. Claro. Y por eso estoy yo aquí, porque quería ver realmente hay alguien o es solo marketing también desde el otro lado. Pero ¿ha habido alguna repercusión a nivel, lo que te preguntaba al principio, ¿no? O sea, mi empresa en 48 está funcionando, pero ¿es una empresa con todas las de la ley o me van a poner pegas? ¿Se ha visto afectado, por ejemplo, la prestación de servicios financieros, de bancos y todo esto? La jugada Sí. está en 2020. A un nivel nacional lo que ha sucedido, ¿verdad?, es que con esta oposición del gobierno central, ¿verdad?, en respecto al régimen y el respeto a sus derechos adquiridos, sí se han cerrado algunas puertas, ¿verdad? Por ejemplo, el acceso a los servicios financieros nacionales. Ok. Antes, pues cuando iniciamos teníamos la capacidad de abrir cuentas de banco para estas empresas dentro de la sede. Sin embargo, cuando cambiamos de gobierno, pues este gobierno le dio la instrucción al Banco Central y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de no seguir prestando servicios para estas empresas, por lo que estas empresas tuvieron que ver para afuera, ¿verdad?, para bancos extranjeros, para poder obtener servicios financieros regulares. Entonces, sí han habido, ¿verdad?, repercusiones tangibles sobre estos cambios que el gobierno hizo. Por ejemplo, teníamos empleados de aduanas de Honduras que estaban dentro de la zona, que eran quienes estaban capacitados y autorizados para desaduanar dentro de la zona bajo una tasa impositiva cero a la importación. Ese nuevo gobierno, ¿verdad? O sea, en cosas que ellos tenían un control absoluto, vinieron y dijeron, bueno, esas 2 empleadas que tenías, bueno, una se tuvo que ir y la otra, pues, se va de maternidad ahora. Cuando regrese de maternidad, pues no regresó. Y efectivamente nos quedamos sin agentes aduaneros hondureños con la autorización de desaduanar en tasa impositiva cero. Entonces, Próspera y las empresas dentro tuvieron que decir, ok,
tengo que meter dentro de mi presupuesto ahora que sí tengo que pagar un impuesto de importación porque ya no lo podemos hacer a través del régimen como lo teníamos antes. Entonces sí han habido repercusiones tangibles, ¿verdad?, que han sucedido, eh, pero en temas ya operativos, por la gran mayor parte, seguimos operando de una manera libre, ¿verdad?, de una manera tangible también, donde todas las personas que están dentro de la zona operan, hacen negocios, firman contratos y son reconocidos por instituciones tanto internacionales y hasta algunas nacionales incluso. Vale. Y entonces digamos que se encontró un workaround, que dirían en inglés, o sea, una alternativa cuando cerraron todos los bancos hondureños para empresas de Próspera. Y entiendo que a día de hoy, yo te he dicho, estoy muy contento de que puedo operar solo con Bitcoin, pero si esa empresa de Bitcoin quisiera un banco, aún teniendo sede en Próspera, lo encontraría a día de hoy, ¿no? Sí, o sea, tendría opciones. Vale. Y ahora te interrumpo un segundo momento para mis sponsors con novedades. Ojo a esto, ¿eh? Bitrefill, que seguramente ya sepas que es la web donde puedes comprar tarjeta regalo y eSIMs con Bitcoin en más de 170 países, acaba de lanzar algo que yo no me esperaba, la verdad. Han sacado su propio MCP, un protocolo que permite a agentes de inteligencia artificial como Claude o ChatGPT buscar productos, crear facturas y completar compras directamente desde la conversación, sin salir del chat, sin salir de tu agente. Tú le dices, oye, cómprame una tarjeta de Amazon de 50 euros y el agente busca en Bitrefill, genera la factura, tú pagas por Lightning y en segundos ya tienes el código. Estamos hablando que si esto le das una vuelta de tuerca, le das una wallet a tu agente, estamos hablando de que un agente de inteligencia artificial puede gastar Bitcoin por ti de forma autónoma. Ese idioma universal de valor que decíamos hace unos años, que no es que lo vayamos a hablar entre nosotros, sino que también lo van a hablar las máquinas. Pues bien, Bitrefill demostrando una vez más ser puntero en todo y teniendo este MCP ya listo para ser utilizado. Échale un vistazo si estás con agentes. Y por último, pregunta rápida. ¿Habéis visto ya la nueva Coldcard Mark V de CoinKite? Tiene la pantalla más grande, está protegida con Gorilla Glass, teclado rediseñado, con teclas más precisas, USB-C en la parte inferior para que se quede bien en el escritorio, NFC mejorado para transacciones más rápidas y, lo más importante, sigue teniendo doble elemento seguro de fabricantes distintos, para no confiar en uno solo. Si todavía no tienes hardware wallet o estás pensando en actualizar, échale un vistazo. Yo, que ya la tengo, puedo decirte que luce de 10 y que tú, siguiendo el link de la descripción, podrás comprobarlo también. ¿Hay algún país que sea más amigo de este tipo de empresas o no? Pues no necesariamente que sean más amigos, hay algún par de bancos en Estados Unidos, Panamá, hay bancos que están formando ahorita en proceso dentro de Próspera mismo, que están abriendo sus propios bancos bajo la regulación financiera A de Próspera. Y ellos están, pues, en su momento se llama Network Bank y están obteniendo su SWIFT, ¿verdad?, para transferencias internacionales. Entonces, hay opciones. Y por supuesto, cualquier cantidad de plataformas de cripto, ¿verdad?, que te dan algún tipo de... O sea, exchanges también funcionan, Sí. aceptan empresas de Próspera. Sí, también, por ejemplo, Pioneer, que es una empresa, ¿verdad?, que permite recibir pagos y todo lo demás. O sea, sí hay opciones tradicionales, por así decirlo, ¿verdad?, para estas empresas. Y estamos esperando que con un gobierno más amigable podamos incluso volver a reactivar todas estas cosas que Próspera tenía en un inicio, que fue, pues, bloqueado por el periodo anterior, y decir, ok, ahora con esto tenemos incluso mayor facilidad para que los mismos hondureños y los extranjeros puedan venir y empezar a operar dentro de Próspera CD e incluso empezar a generar más empleo para los hondureños, ¿verdad?, con mejores pagas, y que los hondureños tengan un mejor lugar donde puedan hacer negocios, donde de verdad puedan ellos salir adelante sin sentirse sofocados, ¿verdad?, por ciertas regulaciones. He visto que en la web aparece como que PayPal también Sí. funciona con empresas de Correcto. Próspera. Y esto es bastante internacional. Sí, de acuerdo. Y para quien no sepa, ahora, como decíamos, hoy toma de posesión de Asfura. Asfura, ¿buena perspectiva para Próspera o 4 años más de pesadilla? Pues en general, el gobierno anterior tenía pues una oposición ideológica, ¿verdad?, al tema de, por así llamarlo, privatización, descentralización y ese tipo de situaciones. Además de que venían con una espina de este gobierno anterior, pues, por los que no saben, en Honduras, la situación política, la expresidenta ahora, Xiomara Castro, es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, que en el 2009 fue exiliado de Honduras, ¿verdad?, por atentar en contra de la Constitución.
Entonces venían ellos con esa espira de que fueron quienes salieron del poder forzosamente. Y luego un periodo de 12 años de gobierno nacionalista, el Partido Nacional es su nombre. Entonces ellos venían con la espina de simple y sencillamente venir y deshacer absolutamente todo lo que sucedió en los últimos 12 años de gobierno. Entonces, esa oposición causó esto. Este nuevo gobierno es un gobierno más conservador. Este gobierno anterior era más de pensamiento socialista. Entonces, este nuevo gobierno, ¿verdad? Es más pro empresa, más propiedad privada, más conservadora en todos estos Pro sentidos. empleo también le escuchas. Sí, pro empleo. O sea, directamente una de las principales cosas que va a hacer el Congreso Nacional ahora que entra en posición es reactivar la ley de empleo por hora que el gobierno anterior derogó. ¿Cómo es esto? Antes teníamos una ley de empleo por hora que permitía a nuevas industrias, como call centers, empresas de tercerización y cosas por el estilo, contratar a personas bajo la figura de empleo por hora y a otras empresas tener empleados por hora hasta 40%, para que entonces de repente yo tengo como empresa una necesidad de emplear a gente, pero no la necesito por completo. Entonces la puedo emplear por hora y le pago por trabajo hecho. Ok. Ellos quitaron esta ley porque personas que no obedecían la ley, porque te acabo de mencionar, estas empresas viejas que tenían más empleados podían contratar hasta un 40%. La ley te hablaba de que no podías, por ejemplo, despedir a tu personal para después contratarlo por hora. Te mencionaba tener límites claros. 8 horas es tu jornada de trabajo normal, hasta 12 horas en horas extras. O sea, no puedes trabajar más de 2 horas. Hay empresas abusivas que no estaban ni siquiera regidas por esta ley, que ya decían estar bajo ella y contrataban a empleados por hora, los explotaban trabajando hasta 16 horas corridas y luego, además de eso, no le pagaban prestaciones. Y luego decían pagar un salario mínimo y decían, en tu salario mínimo te estoy pagando algunos beneficios de ley que la ley dice los puedes pagar conjunto, pero era por encima del mínimo. Esta gente llegaba al mínimo diciendo de que aplicando los beneficios de ley ya estaban dentro. Entonces, ese abuso que se llevó por empresas ilegales que no estaban reguladas de la manera correcta como la ley lo decía, este gobierno dijo, no, por esas prácticas ilegales derogamos la ley. El problema nunca fue la ley. Fue la falta de observación a esas empresas lo que causó que entonces se derogara esta ley y muchas personas en Honduras, y cuando me refiero a muchas, me refiero a decenas de miles de hondureños, perdieron sus trabajos porque las empresas decían, ese era el régimen que me funcionaba. Ya con este régimen no me funciona la empresa dentro de Honduras y debo de salirme. La empresa nunca dio menos derechos que la ley normal. El problema fueron los abusivos que decían operar bajo esta ley, la ignorancia del hondureño mismo, ¿verdad? Como pasa en muchas partes del mundo, no todo el mundo está bien informado. Entonces, al quitar la ley, se pierden decenas de miles de empleos. ¿Esto significa que ahora, como está ahora la ley, solo puedes trabajar a jornada completa? Es correcto. Nada? O sea, yo o te contrato 100% o no te contrato. Lo que significa que entonces, como un emprendedor que de repente yo no te ocupo todo el día, te ocupo de 8 a 12, Ni media jornada. nada. O sea, puedes trabajar media jornada, pero te tengo que pagar salario completo. Con un salario mínimo por ley. Correcto. Entonces, puedes trabajar de 8 a 12, pero yo te pago como que trabajaste hasta las 4. Entonces, eso causó mucho perjuicio para muchísimas industrias. Entonces, el Congreso, no sé, ni creo que vayan a revivir la ley de empleo por hora así completamente tal y como estaba. Probablemente van a haber reformas, pero es parte de lo que ellos están haciendo. O sea, su idea es la creación de empleo es prioritaria en el país porque es una solución directa, por ejemplo, al problema migratorio que ha tenido Centroamérica, que se han ido en olas caminando a Estados Unidos. Entonces, directamente la creación de empleo es una prioridad precisamente para conservar al hondureño, que nos mantengamos aquí, ¿verdad? Y después la creación de mejores sistemas regulatorios, como los Próspera, retiene al otro tipo de migrante, porque tienes el migrante que se va por necesidad y tienes al migrante, el brain drain, ¿no? La gente, El que estudió. el que estudió, capacitado, que debería de quedarse en Honduras, ¿verdad? Para ser un mejor país, pero al final se va porque no hay las oportunidades que esta persona quiere dentro de Honduras. Entonces, creando mejores ecosistemas de negocios permite que esta gente se quede en el país. Yo soy el primer, ya sabes, beneficiado de que exista un lugar como Próspero porque ahora puedo ver a mi familia con mucha más frecuencia de cuando estuve en Estados Unidos. Estuve 2 años y no los vi ni una vez. Entonces, este gobierno es muchísimo más inclinado a decir, ok, lo que Próspera quiere hacer es literalmente hacer que Honduras progrese en temas regulatorios y como te lo mencioné anteriormente, eventualmente el resto de las municipalidades y el gobierno central van a decir, eso que están haciendo ahí puede funcionar a mayor escala. Entonces empezar a copiar las buenas prácticas que Próspera ya está implementando. Bueno, esperemos que así sea. Estaremos atentos porque, como decimos hoy, justo es la toma de De posesión. posesión. Las elecciones también fue interesante cómo fueron, que se investigue, se tuvieron que recontar votos y demás,
pero al final los dos que estaban a ver quién ganaban, ninguno era el partido de Xiomara Castro, así que digamos que Honduras dijo ya no más Correcto. esto, ¿no? O sea, que tampoco es que haya quedado ahí como... Sí, no, estamos hablando de que hubo un 80% de rechazo. Porque, o sea, ellos sacaron 20% de los votos. Bueno, 19, 20. Estamos hablando de que, ya sea que se fueron nacionalistas o liberales, no importa. Lo que fue claro es de que hubo un 80% de rechazo al partido del gobierno que acaba de salir. Vale. Volviendo al punto ya para cerrar, obviamente estoy ya medio enamorado de todo esto que me has contado, residencies, las compañías que puedes crear electrónicas, viviendo aquí o no viviendo aquí. Háblame de costes. Claro. Que yo empiezo hoy, tengo esta idea, la acabamos de hablar. ¿Cuáles van a ser mis costes? Claro, son $130 para el e-residency personal, $130 para el e-residency de tu empresa. O sea, si es una empresa que va a trabajar 100% electrónico, un e-residency, $130. Okay. $150 de tasa de aplicación. O sea, la solicitud paga $150 por el filing. Luego, el agente registrado, dependiendo de cuál elijas, pero el más barato son $99. Okay. Luego, por otro lado, tienes... si quisieses, como por ejemplo, si es una empresa que no va a operar dentro de la zona y quisieras tener el seguro, una e-resident te puede pagar $130 de seguro. Vale. Si fuese una empresa que va a operar dentro de la zona, sería $260 anuales. Ok. Y pues paro de contar. Vale. Bueno, perdón, me hizo falta uno. $150, si no me falla la memoria, que es el reporte anual. Anualmente te le tienes que reportar a Próspera. ¿Eso de la casilla de cuánto he ganado? No. Estos son impuestos, no he contado impuestos. Ok. Este reporte anual es un reporte anual sobre la estructura corporativa de la empresa. No le tienes que dar a Próspera una lista de los accionistas, pero sí una lista de los directores que pueden operar a nombre de la empresa, ¿verdad? Entonces, tu CEO, tu chairman, tu presidente, lo que sea. O sea, esto es por temas de control en el sentido de que queremos saber quiénes tienen poder para actuar a nombre de esta empresa. Entonces, tú le reportas a Próspera cuáles son los directores con capacidad de control y cuántas acciones la empresa ha emitido. De nuevo, cuántas acciones, no quiénes las tienen. Vale. Ok. Entonces, hago números rápidos, pero a números gordos, si sé que no lo hago bien, incluso incluyendo seguro, estamos hablando de unos... Me salen, espero no equivocarme, cerca de unos $800. Sí, más o menos. Entre $800 y $900 por ahí. ¿Cuáles de estos costes son recurrentes? Esos todos son anuales. Es un coste que Anual. se va a tener que seguir pagando cada año. Así es. Todo eso. Todo eso es costo anual. Vale. Y en el lado que acabas de decir ahora del reporte, ¿qué información se comparte? Porque, por ejemplo, volviendo a la parte de Estonia. Estonia es transparencia total. O sea, yo creo que además abusiva. En el sentido de que, sí, es peligrosa incluso. Porque sabes exactamente todo de cualquier empresa. Que en España, pensando en España, todo el mundo tiene acceso a las cuentas en el registro mercantil, las puede pedir. No todo el mundo puede acceder, sí que pagando puede acceder, pero los contadores públicos, los contadores registrados lo pueden hacer, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo funciona aquí a nivel de privacidad? Estoy pensando a nivel incluso de competencia con otras empresas, ¿no? O sea, ¿qué nivel de transparencia hay de lo que hace cualquier empresa aquí dentro de Próspera? Bueno, ese reporte anual no es público. Ese reporte anual es exclusivamente para uso de Próspera Sede. De hecho, no hay nada que sea un registro público como tal sobre la empresa más allá de la existencia de la misma. Entonces, por ejemplo, puede existir un registro mercantil donde puedas ver la empresa y su agente registrado para notificaciones. Y básicamente eso sería la única información. El agente, El agente registrado. que no el propietario. Que puede ser el mismo. Puede ser el mismo, pero si utilizases esta... Un agente registrado, ese es el que te aparece. Te aparece el agente registrado porque si lo estás buscando para temas de notificación, es a quien te comunica, ¿no? Y luego el registro de la propiedad, que sí es público. Ese sí te aparece tamaños, propietarios y todo lo demás. Estamos hablando de esto ya para parcelas, para terrenos. Correcto. Pero mercantilmente, información pública, nada más la existencia de la empresa y su agente registrado. Las cuentas las tiene... ni las cuentas, porque hemos quedado que no se presenta el libro de cuentas. Se pueden auditar si lo solicita... Próspera Sede puede venir y decir, o sea, yo vi la actividad de esta empresa y miro de que fue dentro de la zona y digo yo,
no me cuadra de que tu actividad y lo que dices que estás haciendo está con el reporte que me has hecho, entonces te audito, Vale. ¿no? Pero más allá de eso, esa auditoría tampoco es pública, es siempre dentro de Próspera C. Vale, o sea que podríamos decir que a nivel, si tú quieres mantener tu información privada, te la puede requerir Próspera C, pero por lo No en demás, particular. no es aquello de 3 clics y tengo No. hasta el color del cepillo de dientes de los... Ni a solicitud tampoco. O sea, si se lo solicitas a Próspera C por correo, por darte un ejemplo, a no ser que tengas una orden judicial, ¿verdad? Un tema de arbitraje, o sea, estoy demandando a esta persona, no recibo respuesta, estoy solicitando información de contacto o información de qué más, ¿no? Ya, Pero ya en temas de litigio y a través de una orden emitida por un juez. vale. Pero en esto que también es un buen punto, una de las cosas que digamos, se publicita de las empresas de Próspera es el sistema de arbitraje que tiene, como un Correcto. sistema de arbitraje privado. ¿Qué es esto realmente? Bueno, todos estamos claros, ¿verdad? De que todos los países tienen sus juzgados, ¿verdad? Las cortes a donde si tenemos un conflicto, pues vamos y nos demandamos mutuamente. Luego existe la figura de arbitraje, que es básicamente un juicio que se lleva a cabo privado en un centro de arbitraje. Entonces hay un convenio de New York que básicamente permite que muchos múltiples países del resto del mundo digan, ok, creamos un centro de arbitraje y reconocemos de que el laudo arbitral, así se le llama a la sentencia, el laudo arbitral es lo mismo que una sentencia y la podemos ejercer en cualquier país que esté dentro de la Convención de Nueva York. Entonces, para ir a un arbitraje, tú y yo tenemos que estar de acuerdo, ¿ok? Yo te puedo demandar en cualquier juzgado de Honduras, si eres hondureño y el problema fue en Honduras, sin necesidad de tener un acuerdo contigo. Para que yo te demande por arbitraje es porque tenemos un acuerdo escrito de irnos por arbitraje. No puedo venir yo y meterte una demanda arbitral si nunca lo acordamos. De palabra lo podemos acordar y nos vamos juntos. Pero si de palabra te digo, te voy a demandar de arbitraje y tú no estás de acuerdo, no vamos. En Próspera, cuando tú te conviertes en un e-resident, firmas lo que se llama acuerdo de coexistencia. Okay. El acuerdo de coexistencia viene siendo una carta de tus derechos y obligaciones dentro de Próspera Sede, ¿verdad? Indicándote dónde puedes encontrar la información de todos los tipos, acá está la regulación. Básicamente, firmas un pacto social donde acuerdas, ¿verdad?, que mientras estés dentro de la zona y estés regido por la zona para X y actividades, te riges por esta normativa y dentro de ese acuerdo de coexistencia dice de que todo problema, conflicto que haya, ya sea con Próspera Sede del gobierno o con otras personas dentro de la zona, se resolverá por arbitraje de manera de facto. Es decir, yo ya no necesito, tuvimos un conflicto, me vendiste un equipo, no hay ningún tipo de documento de por medio, pero ya tenemos tú y yo juntos un acuerdo de coexistencia firmado. Pero todo para interacción, por cierto, se estará viendo cuando hablas tú, pero está cayendo, como diríamos en España, la de Dios. Está lloviendo bastante, esto es común aquí, ¿no? O sea, cuando llueve, llueve bien. Sí, no, bueno, desde que tenemos de todo. O sea, el clima en Roatán a partir de noviembre empezamos a tener lluvias y llegan como hasta final de enero. Ajá. Y puede ser que de repente hay un sol y te está cayendo agua, o de repente tienes este tipo de tormentas tropicales. Pasa. Y de repente esto puede parar en una hora y sale sol. Y nos vamos a la playa. Así es. Buenísimo. Bueno, el tema de arbitraje, solo Sí, para no, terminar con él. el tema, sí, lo que te quería decir es que todo el tema de arbitraje que dices que ya va por defecto por arbitraje sería una especie como para sustituir tribunales, serían como los tribunales por defecto de Próspera cuando las cosas suceden dentro de Próspera. Pues no es que son los tribunales por defecto, porque la ley sede te menciona de que debe de haber tribunales específicamente para las sedes, que tienen que ser apuntadas por la Corte Suprema. Estas todavía no se han hecho. O sea que si yo, por ejemplo, no tenemos un acuerdo, o sea, aunque lo tengamos y yo te diga, hey, Luna, no nos vayamos por arbitraje, no hay plata para estar pagando arbitraje, que tienes un seguro, porque estamos adentro, así que debería tener plata de todos modos, porque eso lo cubre. Pero dices, no vamos por arbitraje, vámonos por los juzgados nacionales. No entiendo por qué razón harías eso, porque la mora judicial toma 3 años en resolver un conflicto. Vale. Pero tenemos el tema, ¿verdad?, de que si nos vamos por defecto, arbitraje, todo el mundo estamos claros de que pasa algo, un conflicto, nos vamos por arbitraje. Y la ventaja de esto es de que cualquier problema se soluciona de 6 meses a 1 año. O sea, y te pasas de 6 meses solo si la cuantía del conflicto es enorme. De lo contrario, en 6 meses para abajo ya está resuelto. Okay. Y esto se lleva de manera en línea. Entonces, aún si tú no estás aquí presente, las audiencias se hacen por algún método de telecomunicación en línea, ¿no? Y que tanto el laudo arbitral como los costos del arbitraje pueden ser deducidos del seguro que ya tienes. Entiendo. Entonces, aquí ya la única cosa que me queda de esto que acabas de comentar es
si tú tienes cualquier tipo de reclamación a tu empresa electrónica o si estás aquí físicamente y es de fuera, ¿no? De otro país, o sea, la reclamación te la podrán hacer en cualquier jurisdicción. Lo que tú acuerdes, ¿no? Sí, lo que tengas acordado, si hay un contrato de por medio, pues normalmente se pone el mismo punto Correcto, sí. O sea, ¿dónde nos vamos a dar? a dar de hostias. Sí, dependiendo del contrato, ¿no? Entonces, claro, si es una empresa que está dentro de Prospera y estoy haciendo un negocio en España, entonces, bueno, ahí es donde ustedes decidan, Ujú. ¿verdad? Si de repente tú dices, si tú no vienes para acá, yo voy para allá y busco demandarte en Honduras. Y si tú no vienes para acá para demandarte, yo te voy a poner la denuncia en España. Ujú. Entonces ya eso es un tema de qué se acordó. Pero si son dos empresas prósperas, inmediatamente por arbitraje. O sea, que lo del arbitraje que tanto se publicita no es un tema de sustitución de tribunales, como tú bien dices, se han de indicar, la ley dice que se han de indicar unos tribunales concretos que todavía no se ha hecho, Ujú. sino es un servicio, ¿no? Es un servicio que al final tú puedes pactar lo contrario. O sea, los dos tenemos empresa en Próspera y decimos no queremos usar ese, queremos usar el de Miami, el de London, el de España. Podemos perfectamente ponernos en el acuerdo y eh, efectivamente supersedes o deroga ese artículo específicamente para esta relación, el centro de arbitraje de Próspera, y usamos cualquier otro. Pero si de repente no establecimos un mecanismo de resolución de conflictos, por default o por defecto será el centro de arbitraje de Próspera, el cual, por cierto, es público. A diferencia de los arbitrajes comunes, usualmente son privados por defecto. El acuerdo de coexistencia dice de que tu arbitraje será público. Es decir, de que si alguien quiere ver qué pasó con X o Y empresa, eso será del dominio público. Y puede solicitar la información del centro de arbitraje y todo lo demás. Y esto es con propósito de crear precedentes, ¿verdad? Para que entonces estos precedentes se puedan utilizar en futuros conflictos. Y claro, tienes la opción de que si dentro de nuestros contratos siempre queremos acordar irnos por el centro de arbitraje Próspera, que se llama PAC, Prosper Arbitration Center, siempre si nos queremos ir por el PAC, igual podemos poner la cláusula en el contrato de queremos que sea privado. Ok. Y listo. Pero si no lo defines, es público por defecto. Bueno, Ricardo, por el lado de residencies, claro, por el lado de empresas, claro, y con muchas ganas, también te digo. Antes de dejarte, me gustaría preguntarte una cosa que hemos dejado como media abierta al principio, que son las propiedades, que tú has dicho, con ese nivel medio de residencia, la electrónica, no puedes comprar propiedades a título personal, pero sí con empresa. Entonces, entiendo que si tú con la e-residency puedes montar una empresa, aunque no opere en Próspera, esa empresa podría comprar propiedades. Tendrías que subir el nivel del tipo de residency de la empresa. Independientemente, aunque sea una empresa, tendrías que también subir. La empresa tendrías que subirla a una empresa que en teoría operaría físicamente, aunque no lo haga. Porque, o sea, yo puedo tener una empresa física que realmente la mayor parte del negocio sea en línea. Entonces tendrías que igual subir el nivel de residencia de la empresa. De la empresa, pero eso se traduce en mayor coste. Pero no como el de residencia personal, sino como residencia de la empresa, que son los $260. Más. Sí. O sea, son 130 para el I, 130 más para la residencia física, sí, de la empresa. Vale, entendido. Entonces, digamos que incluso alguien que no viviese aquí, haciendo ese trámite, podría llegar a tener propiedades aquí en Próspera. Correcto. Cuando tú compras una propiedad en Próspera, estás comprando una propiedad En Honduras. en Honduras. Así es. Sí, todo el podcast es así, pero es que lo tengo que... No, me encanta que seamos claros y lo reiteremos de que estamos y somos parte de Honduras. Entonces, la ley habilita a las sedes y a Próspera a crear su propio registro de la propiedad. Entonces, de hecho, si tú miras en el registro de la propiedad de Honduras, la propiedad en la cual estamos en este momento, te aparece una anotación. Uno te dice que el estatus de la propiedad es inactivo y luego aparece una anotación que dice asiento trasladado al registro especial de las zonas de empleo y desarrollo económico Próspera. Es como ha habido un fork en el tipo de el control, pero está controlado por otro registro. Correcto. Y entonces el registro de Próspera ya tiene toda la información, la georreferenciación, los puntos, el tracto sucesivo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con la propiedad? ¿Se ha desmembrado? ¿Se ha construido? ¿Se ha hipotecado? ¿Se ha hecho todo lo que sea? Vale, entonces esto significa que no sabremos qué pasará con este gobierno, con los que vengan, pero independientemente de si las sedes van a seguir funcionando de aquí 50 años o no, ¿cuándo sería el año que acabarían esos 50 años? Me agarras en curva. En algún momento lo habré visto, pero no recuerdo en estos momentos. Pero podríamos... Casi el 2070, una cosa así. Vale, o sea, no, don't quote me on this. Sí, don't quote me on this, pero por ahí. Vale, vale, ok, no es en firme, buscadlo, ¿no? De acuerdo, o sea, que si en el 2070 imagínate que esto no sigue y esto vuelve, digamos, al régimen anterior que tenía esta zona,
esa propiedad seguirá siendo tuyo porque tú estás en Sí. el registro. Esto es tierra hondureña que tú está apuntado como que es tuyo. Correcto. Entonces, lo que sucedería en ese caso de que desapareciera el régimen, los asientos tendrían que mover todo el tracto sucesivo, todo lo que sucedió dentro del régimen de Próspera se mueve de regreso al registro de la propiedad hondureño común y corriente, con una anotación que menciona de que ha sido trasladado desde el régimen de Próspera sede. Hay una cosa que a mí me flipa, que es como, claro, porque yo pensaba al principio cuando empecé a estudiar lo de las CEDs, digo, esto de las CEDs, ¿qué pasa? Que ahora yo quiero crear una CEDE, hago todo el papeleo y el gobierno me entrega un territorio. No. Me No. di cuenta que tú tienes que o comprar o gente tiene que como incorporarse a ti. Es correcto. No como persona, no como empresa, sino como territorio. Así es. Entonces, corrígeme, pero ¿esto qué pasa? ¿Esos territorios dejan de ser de una municipalidad concreta y pasan a ser de Próspera? Es correcto. Entonces, lo que sucede es de que para poder incorporar la propiedad, ¿no? El terreno, Sí. lo quieres incorporar a la sede, digamos que quieres incorporarlo a Próspera, tienes que primero hacerle una solicitud y una presentación a Próspera de decir, hey, yo tengo esta propiedad y la quiero incorporar. No es que quiero que me la compres, la quiero incorporar porque yo la quiero desarrollar o porque yo tengo a los inversionistas que quiero que desarrollen este espacio y la regulación de Próspera me saldría mucho más beneficioso hacerlo. Entonces se le hace la solicitud a Próspera, Próspera mira si el desarrollo que tienes en mente está dentro de ya sabes, las sinergias de que Crear empleo, sí, creo que esa lógica de, de la de- CEDE de- de que no vienes a hacer algo ilegal o algo por el estilo, sino que es un proyecto que se adecua directamente a lo que Próspera quiere lograr. Próspera dice, sí, o sea, me hace sentido, hazlo. Se le presenta la solicitud al Comité de Adopción de Mejores Prácticas, que es una entidad supervisora del Estado de Honduras. O sea, este es un comité nombrado por el presidente de la República. Y entonces este comité viene y recibe esa solicitud de incorporación, resuelve y dice, va, está bien. La declaratoria se hace a través de notario público y se va a inscribir a este comité, quien luego, después de resolver y decir de que efectivamente ha sido incorporado, se registra en el Instituto de la Propiedad para que entonces esta propiedad ya no aparezca en el registro y tanto en el Instituto de la Propiedad como en el catastro municipal se hace el traslado y ya pues estas empresas ya pasan a pagar los impuestos de Próspera. Vale, eso es muy interesante. ¿Todavía se puede incorporar o no? Por los momentos sí se puede incorporar. Lo que sucede es de que todavía hay que esperar a que veamos qué sucede con este gobierno en temas del cierre del asiento a nivel del registro de la propiedad hondureño, ¿no? O sea, el Comité de Adopción de Mejores Prácticas sigue funcionando en ese sentido y podemos hacer la solicitud y podemos llegar incluso a resolver de que efectivamente lo vamos a hacer. La parte donde todavía tenemos que esperar a que el nuevo gobierno decida cómo lo van a hacer Que haya el cambio. es que haya el cierre del instrumento del registro de la propiedad. Vale. O sea, que ahora mismo todo esto es por lo que hemos hablado antes de estos últimos 4 años de gobierno. Es correcto. Vale, perfecto. Explícame una última cosa de propiedades que no sé, o sea, me lo explicaron, me pareció ciencia ficción. ¿Cómo es esto de que aquí se venden metros cúbicos? Es un tema bastante complejo, creo, para entender porque es la primera jurisdicción en hacerlo, ¿no? Entonces tú puedes comprar el espacio aéreo enfrente tuyo. O sea, en muchos lugares tienes el problema donde tengo una vista increíble, pero de la nada se me atraviesa un edificio. Te ponen una torre delante. Correcto. Entonces, por ejemplo, yo puedo comprar los voxels, que se le llaman, los metros cúbicos de mi casa y para enfrente. Lo normal es cuando tú compras una parcela, tienes varios derechos, como varios... Sí, subterráneos y aéreos. Sí, e incluso también que no te pueden construir a menos de... o sea, Retiros. Unos retiros en las parcelas de al lado. Y si has puesto medianera, pues entonces sí que te pueden construir pegado, pero si no, no. Correcto. Hay unas reglas de Así es. urbanización normalmente. De acuerdo. Pero la regla más universal es que si yo tengo este 5x5, hasta el universo, o sea, hasta que se acabe, no sé si es la Tierra, digamos, pero es mío. En teoría, algunos países sí te lo limitan, te ponen un techo. Hay países que sí te dicen, ok, es tuyo hasta el espacio aéreo, por así Es decirlo. que pongas un peaje a los aviones o algo De acuerdo, sí, sí, sí. Hay límites. En el caso de Próspera puedes comprar tu espacio para arriba, pero no solo para arriba, sino que para enfrente. O sea, hay espacios en Próspera que se están desarrollando en ese momento donde ya no solo miras todo en 2D, sino que lo miras en 3D. Entonces yo vengo y digo que quiero levantar un edificio, no quiero que nadie pueda construir enfrente mío y por ende voy a comprar en el plano 3D, ponerle que hay 1, 2, 3, 4, 5 cubos. Entonces yo compro del sexto cubo al octavo cubo que permites que debajo haya una cama. para adelante.
sea, permites que abajo construya una casa, pero que sea una casa. Correcto. O sea, esta casa puede comprar hasta el 5º cubo. Ya después para eso, para arriba, me lo tiene que comprar a mí. Entonces, básicamente funciona de esa manera, donde tú puedes comprar el espacio aéreo. De nuevo, arriba de tu casa, muy rara vez alguien te lo va a comprar. Sería rarísimo de que diga yo quiero hacer, no sé, tal vez un edificio con estructura en T, de Teen Titans, no sé. Pero de lo contrario, sería muy raro que alguien venga y te quiera comprar el espacio arriba de tu casa, a menos que sea el propósito de las vistas, por ejemplo. Entonces, puedes comprar en 3D con ese propósito. Aparecerá en este momento sobreimpreso en pantalla el punto 000, digamos, desde el que se calculan todos estos metros que están Ya lo conoces, en el correcto. Bitcoin Center. Así es. Y me lo enseñó Dusan. Y es muy curioso esta historia, ¿no? De que Sí, fue una bonita ceremonia. Aprendimos la antorcha que está ahí y platicamos acerca del hito histórico, ¿verdad? Lo que se estaba logrando decir. Este es el Voxel Prime. Y la idea es tokenizar estos metros cúbicos, por lo que he entendido, y que haya un mercado, digamos, 24/7 de esta compraventa de activos en alguna cadena de assets digitales, y que la gente pues, pueda libremente comprar tanto parcelas como lo que hay por encima. Así es. La tokenización es bastante interesante y es algo que muchísimas empresas están viendo próspera a querer probarlo con la intención de decir, ok, lo logramos. Ahora, ¿cómo hacemos que esto funcione en otras partes del mundo, no? Porque, o sea, genial tokenizar vainas y cosas, pero en muchas ocasiones tú vienes y dices, ok, Próspera es el lugar idóneo para ir a buscar la manera de cómo hacerlo. Ya lo logramos, perfecto. Ahora hay que ir a convencer a legisladores en otros lados del mundo que nos permitan de repente hacer lo mismo que logramos hacer en Próspera. O sea, Próspera mucha gente lo mira como un sandbox, ¿no? Como un lugar donde puedes probar. Y entonces, mientras lo que tú quieras probar no sea considerado criminal, vengan y diviértanse. Ricardo, última pregunta. Dime. Vender Próspera la vendes muy bien. Y a mí me tienes muy convencido. Pero te voy a pedir honestidad en esto. Vale. ¿Qué es lo peor de Próspera? Que no está replicado en el resto del territorio nacional. Para mí el hecho de que solo sea un espacio pequeño en comparación al resto del mundo y que el resto de Honduras no pueda beneficiarse inmediatamente como lo sea aquí, eso creo que es lo peor. Decir que no está en todos lados. Has hecho trampa aquí, ¿eh? Además, has hecho la vuelta de decirme te vendo una cosa mala, pero en verdad es porque somos muy buenos. No, vale. Si quisieras hablar de algo distinto, creo que lo peor podría haber sido los últimos 4 años, que no tuvimos toda la posibilidad de avanzar tan rápido como hubiésemos podido y querido. Eso creo que es lo peor. Pero por lo demás, realmente si alguien le quiere buscar un lado malo, es que todavía estamos en la etapa 0 to 1. Estamos todavía de 0 a 1. Estamos verdes y por ende van a haber cosas que se quiebran en el proceso, cosas que hagan falta. Y entonces no es que sea peor y no es que sea malo, solo son parte del proceso. Estamos en ese momento en el tiempo donde hay cosas que todavía no funcionan, pero van a funcionar más adelante y tal vez no es el momento idóneo para todos. Y eso tal vez podría ser la única desventaja de decir, para muchos, si estoy ahorita aquí, soy primero. Para otros es, no puedo ser tan primero. Entonces creo que eso tal vez podría llegar a responder tu pregunta sin querer hacer el... O sea, sin que tú lo digas, pero se puede encontrar con alguna fricción que es característica de los inicios, que tampoco es tan inicio, porque como digo, ya llevo unos cuantos años esto y entiendo que hubo un inicio donde, por ejemplo, no había Duna Tower y donde no había muchas otras cosas que ahora pues ya hay más comodidades. Entonces entiendo que, bueno, aún así faltan algunas cosas, pero puedes llevarte la ventaja del inicio y las fricciones del inicio. Así es. O puedes luchar un poco con ellas y llevarte, digamos, todo el recorrido. Lo dijiste mejor que yo. Fantástico. Ricardo, ha sido un gustazo hablar contigo y me llevo muchísima información. Así que nada, espero volverte a saludar en algún otro momento. Espero ayudarte a crear tu empresa cuando sea el momento. Un placer, Luna, y gracias por tenerme. Bienvenido. Y hasta aquí el podcast con Ricardo, que de verdad estuvo a la altura con todo el bombardeo de preguntas que le hice. O sea, vi que no hubo recoveco que no tuviera súper estudiado, es su día a día. Y lo que es fascinante es entender que este tipo de sociedades ya están funcionando desde hace años. Hay empresas Bitcoin conocidas que están trabajando desde allí, desde hace años también. Y he hablado con varias de ellas y me han dicho que tienen bancos, que cobran a clientes, que proveedores les cargan a ellos. Dusan del Bitcoin Center me dijo que su empresa de minería global trabaja desde una sociedad
de Próspera. Así que esto no es un sueño húmedo libertario de unos pocos y que, bueno, en verdad no funciona. No, funciona. Me dijeron que incluso hay algunos bancos en Panamá que cuando tú seleccionas la jurisdicción, ¿de dónde es tu empresa?, ¿no? Y haces el desplegable típico, pues me dijeron que hay algunos que incluso ya parece Próspera como si fuera un país aparte. Que ya sabemos que no. Pero que ya lo identifican. Esto ya está pasando. Entonces, para gente que se vuelve nómada digital, ¿no? Que no tiene un lugar de residencia físico, o gente que está en un lugar más amigable para pagar impuestos, para tener empresas en el extranjero. Próspera es espectacular. Una opción increíble para todos ellos. Yo he probado la plataforma, la he visto. Ricardo luego me estuvo enseñando, nos bajamos abajo, estábamos en el edificio de Beta District, por si alguien ha visto el podcast anterior. Nos bajamos abajo, que hay un restaurante, el único así que hay en esa zona, y abrió el portátil y me estuvo enseñando, mira, así es como funciona, mira, así es como gestiono yo mi empresa, mira, tal. Oye, los impuestos son como una celda de Excel. Vas a la web, declaración trimestral, tal, o anual. ¿Cuánto has facturado? Una celda. No 3 páginas de un formulario que parece un examen de conducir, el teórico. No, una celda. ¿Cuánto has ganado? ¿Cuánto vas a declarar? No tienes que presentar libros, lo tienes que tener, pero no tienes que presentar libros. Una celda. Es increíble, yo no sé si es batible. Yo no creo que haya nada más fácil. He revisado varias jurisdicciones. Estonia sé sus virtudes, Chipre sé sus virtudes, Andorra sé sus virtudes. Sé que me faltan muchas. Quiero investigar Panamá. Y ya te pregunto, o sea, Dubái, por ejemplo, no lo he mirado en detalle, pero sé que es high ticket. Eso significa que no es para todos los bolsillos. Chipre, por ejemplo, sí que se vendía como una cosa para todos los bolsillos. En este mundo del arbitraje jurisdiccional hay varias categorías. Pero me interesa investigar más Panamá. No sé, ya te pregunto, si crees que hay alguna jurisdicción que deba investigar, te animo a que me lo hagas llegar como quieras. Email, comentario en YouTube, en el podcast, en Twitter. Me interesa. Es una madriguera que he ido explorando poco a poco con los años, pero que ahora quiero ir a verlas. Georgia también sale mucho. Hostia, quiero ir a los sitios. Y luego hay otra madriguera que nunca he explorado, que también quiero empezar a abrir, que es la madriguera ya no del arbitraje jurisdiccional, sino de la salud, del arbitraje de salud. Eso también es otra cosa que quiero ir abriendo. Así que también todas las ideas son bienvenidas. Pero bueno, para cerrar y no enrollarme con lo de Próspera, es increíble. Funciona muy bien esa plataforma. Yo tuve que usarla para registrarme, para tener como el grado más bajo de residente, para poder visitar Próspera. Es como un visado de entrada, aunque nadie me lo revisó luego. Y claro, ahí eso ya te sirve, es la excusa perfecta para ver cómo funciona la plataforma. Es increíble, es increíble. Es como tendría que ser. Es como tendría que ser en cualquier país. Y que la gente compita, los países compitan porque te quedes. No que te ahoguen con la soga. Increíble. Bueno, esto es todo de Próspera, no hay más pods. Quería haber grabado un pod más con Eric, el CEO de Próspera Inc. Pero bueno, no pudo ser. Espero que en otra ocasión pueda ser. Tenía algunas preguntas así hirientes para ver qué me respondía. Pero bueno, espero que se pueda dar. Y nada más, lo dejo por aquí. El próximo pod también es en persona y desde fuera, en estos viajes que voy haciendo. Creo que es muy inspirador, así que te animo a que también le eches un vistazo y espero que este de Próspera te haya sido de utilidad.
Antes de cerrar, me gustaría dejarte un consejo, que será el consejo de custodia de Semilla Bitcoin, aunque no es muy de custodia. Este consejo tiene que ver con tu nodo. Estamos viviendo un momento fascinante con todo lo que tiene que ver con los agentes de la inteligencia artificial. De hecho, yo estoy creando unos directos para que todo el mundo que quiera se pueda subir al carro y que no... Yo aluciné, o sea, yo llevo como un mes y medio que no soy el mismo y quiero que todo el mundo que tenga el deseo pueda, ¿no? Entonces, por eso hago esos directos. Ya debería haberse publicado el segundo, cuando se publique este podcast. Y de ahí lo que estoy viendo es que va a ser clave tener un nodo. Pero los nodos de Bitcoin también se aumentan. De la misma forma que las habilidades para una persona se aumentan gracias a los agentes de inteligencia artificial, los nodos se aumentan. Y yo te animo a que, porque creo que todavía es accesible, ahora mismo la RAM está explotada de precio, todo está subiendo de precio porque hay una demanda brutal de todo lo que es hardware, pero creo que es conseguible algo con un mini PC, no vayas a Raspberries, está superado ya eso, un mini PC. Albercoin dejó algunas guías en Estudio Bitcoin de qué máquinas utilizar, si no le puedes escribir, le preguntas, seguro que te atiende. Un mini PC de segunda mano, con 8 GB de RAM mínimo, pero yo te diría ves a 16, con un procesador i5 mejor, i7, todo lo que sea más para arriba pues mejor, 2 terabytes de NVMe de disco duro, el tipo de disco duro, y si puedes 4, que eso ya es una excelencia, y más caro obviamente, pues mejor, ¿vale? También Chavo desde SilkPad Computers vende unos ya montados y encima le han matado el chip espía que tiene Intel. Así que y ahí ya puedes ir a tiro fijo y bastante ajustados de precio. Por donde quieras, consíguetelo. Ese es mi consejo, el consejo de Semilla Bitcoin, porque los nodos, como digo, van a aumentar. Las posibilidades que se vienen son increíbles. Nosotros hemos hecho una mentoría de nodos que hemos hecho, bueno, ha sido espectacular, no estamos diciendo ni la mitad de lo que hacemos ahí dentro, somos muy malos vendiéndolo, pero es que lo que se viene en junio es una barbaridad por culpa o gracias a la aumentación que nos dan los agentes. Y es porque dentro de nada vamos a tener nodos hechos a medida para nuestras necesidades. Y dentro de nada es ayer. Así que el consejo de esta semana es: consíguete un nodo de donde quieras, ármatelo, explora esa madriguera y poco más. Nosotros en Semilla Bitcoin vamos a seguir, empezamos de aquí 3 semanas, creo 2-3 semanas la mentoría avanzada, que también va a estar muy interesante, con mecanismos anti-llave inglesa, con sistemas ideales para nómadas también, y con lo que todo el mundo quiere tener, una herencia automática ya solucionada. Si te interesa esa parte, échale un vistazo a la web de Semilla Bitcoin. Y poco más, me faltan horas al día. Necesito la máquina esa, la sala esa del tiempo de Goku en Dragon Ball, para poder tener un año en un día y poder llegar a todo lo que quiero. Es fascinante, pero toda esta madriguera, como ya dije en el último pod, se vive mucho mejor teniendo Bitcoin en custodia. Así que te animo a que no dejes esa madriguera tampoco. Y yo, si nada se tuerce, te saludo dentro de poco con un pod clave.